Si hubiera sabido que todo acabaría tan mal, habría intentado a cualquier precio reunirse con el gran duque. Ella le rogó a Dios, que la llevó a otro mundo, que le diera otra oportunidad. Si él escucha, solo entonces podrá vivir una vida feliz. Esa mirada furiosa, esa barba espesa. El extraño le sugirió a la muchacha que cambiara de opinión antes de que fuera demasiado tarde. Esta idea de matrimonio concertado no auguraba nada bueno desde el principio. La acción se desarrolla en una novela corta. El personaje principal fue capaz de cruzar el espacio temporal. Para tener una vida feliz, le propuso matrimonio al Gran Duque del Norte, hija del conde Joanna Woods. La muchacha se vio envuelta en este asunto por un error de Dios. Dios prometió cumplir cualquier deseo como señal de disculpa, pero ella no estuvo de acuerdo. No me arrepiento de nada en absoluto. Ella inicialmente conocía este mundo y tenía información sobre la trama de la novela. Con un poco de suerte, consiguió el mejor lugar. Tenía un gran actor principal a su lado, por lo que seguramente sería un romance feliz. La vida de la protagonista continuó incluso después del final. La obra, que cada vez se convirtió en más, fue en la que los nobles continuaron desobedeciéndola. También el personaje principal, que estaba obsesionado con ella, prohibiéndole incluso mirar a otros hombres, amenazándolos con destruirlos. Joanna tuvo una serie de dificultades y no había nadie cerca para ayudarla. Su Majestad fue informada de que había recibido una carta, pero la dama no se puso especialmente contenta al oírlo y le recordó que había ordenado que se quemaran todas las cartas inútiles. Tan pronto como escuchó que la carta provenía del gran duque Travis, inmediatamente se la arrebató de las manos al mayordomo. Los demás nobles llamaban a Travis la bestia duque e incluso lo despreciaban, pero para la dama él era el amigo más querido, aunque nunca se habían visto. El duque era la única persona que entendía a Juana. Su comunicación comenzó desde el momento en que ella luchaba por el trono. El trono le llegó sin dificultad porque el gran duque no participó en la lucha por el trono, por lo que ella quiso expresarle su profundo agradecimiento. Su respuesta a su carta estuvo llena de cálidas palabras de aprobación, y desde entonces comenzaron a acercarse más, intercambiando cartas. A veces hablaban de los asuntos de cada uno, a veces discutían temas políticos y a veces charlaban de toda clase de nimiedades. Juana tuvo muchos momentos en los que estuvo muy preocupada y temerosa de si sería capaz de hacer frente a sus responsabilidades después de ascender al trono. Solo pudo superar la presión gracias al gran duque. Sus cartas se fueron acumulando cada vez más, y esto continuó durante 5 años. Durante todo este tiempo, podrían haberse visto al menos una vez, pero Joanna fue nuevamente rechazada, alegando que su encuentro podría causar problemas políticos. La familia de Travis había apoyado al emperador anterior, a quien habían reemplazado con éxito, por lo que si hubieran conocido al gran duque, todo tipo de rumores habrían comenzado a circular a su alrededor. La señora estaba muy molesta por ser rechazada una vez más, no le importaba lo que dijeran los demás, pero Travis se mantuvo firme. Ella estaba muy interesada en cómo era él. Como se trataba de un mundo de fantasía y romance, estaba segura de que si el duque tenía una letra elegante, entonces probablemente era muy guapo. Por su estilo de escribir, se podía suponer que tenía un buen carácter y Joanna soñaba con conocerlo al menos una vez. Se le ocurrió la idea de darle una orden, por ejemplo, de que el gran duque debía venir a la capital y visitar a la familia imperial. Si no obedece, le espera un castigo severo. La señora rompió la carta y escribió un texto completamente diferente, prometiéndole a Travis que ya no lo obligaría a venir, pero que aún esperaba que en el futuro no estuvieran atados por cadenas políticas. Tan pronto como entre ellos surgía algo así como una orden o un deber, la amistad moría en ese mismo momento. Joanna no podía terminar su relación cediendo a un impulso momentáneo. La muchacha empezó a pensar que ya era hora de terminar su vida de emperatriz, que no podía reunirse libremente con su amiga. Esta no era la mejor idea, ya que entonces nunca podría regresar al imperio. Pada irrumpió en la habitación de la dama, sus ojos brillaban con locura, dijo que si no podía conseguir lo que quería, simplemente la destruiría. Dios realmente escuchó la petición de la muchacha y la devolvió a la vida para que pudiera conocer al gran duque y ser feliz. Ella viajó un largo camino con el pretexto de un matrimonio arreglado. Cuando Joanna vio a ese mismo duque Travis, se congeló en su lugar con horror. En ese momento quiso que todo fuera solo una broma. La muchacha le pidió al duque que la invitara a su casa, ya que les esperaba una larga conversación. Mirándola con su mirada amenazante, Travis le advirtió que no culparía a la dama si decidía irse durante la conversación, solo tenía que decirlo y él entendería todo. Joanna estaba increíblemente asustada, pero intentó no demostrarlo. El duque le pidió disculpas por su escasa hospitalidad,
ya que hacía mucho tiempo que no recibía invitados en su castillo. La atmósfera allí le puso la piel de gallina a la muchacha. El castillo era muy lúgubre, los sirvientes tenían un aspecto increíblemente espeluznante y estos caballeros inspiraban verdadero miedo. Joanna estaba pensando en escabullirse cuando Travis dijo que estaban allí, así que era demasiado tarde para escapar. El duque decidió ir directo al grano y le preguntó a la muchacha el motivo por el cual quería contraer un matrimonio concertado con él. Juana vino aquí por asuntos importantes, pero no se lo contó al maestro, sino que se limitó a decir que quería vivir en el norte. Ella necesitaba este matrimonio no solo porque deseaba conocer al gran duque, sino que tomó esta decisión para distanciarse de la familia imperial. Según la trama de la novela, convertirse en emperatriz tenía como objetivo el crecimiento y desarrollo del personaje principal. Siempre había corrupción y varios tipos de amenazas a la vida alrededor de personas de alto rango. Desafortunadamente, la niña no pudo evitar todo esto. Mientras tomaba un sorbo de té, Joanna pensó que habría sido mejor si hubiera tomado los exámenes de ingreso nuevamente en lugar de todos estos problemas en los que se había metido. Ese bastardo que la atacó era el príncipe heredero, y solo pensar en él le ponía la piel de gallina a la chica. En su vida pasada, ella había podido ascender de ser una pobre baronesa a una emperatriz, y esto se debía en parte al príncipe heredero que tenía autoridad, pero ahora, ni siquiera quería respirar el mismo aire que él. Por eso Joanna está ahora en el norte porque no tiene otra opción, porque esta tierra está gobernada por un gran duque cuyo estatus puede romper los lazos de la familia imperial, el único lugar que no está bajo el control absoluto del emperador. A la muchacha le hubiera gustado decirlo así, pero no pudo, simplemente dijo que no quería involucrarse con la familia imperial. Después de escuchar atentamente a Joanna, Travis dijo que, incluso con todo eso, pensaba que ella obtendría más desventajas que ventajas del matrimonio. El norte era demasiado frío y duro para los sureños, y también era peligroso debido a los monstruos que vivían alrededor. Lo más importante para el duque era que su invitado seguramente había oído lo que se decía de él. El duque bestia del norte, un hombre que renunció a sus derechos al trono a pesar de tener sangre noble, un maníaco que existe solo para matar monstruos. Travis creía que incluso si esta boda fuera solo en el papel, el ambiente solo traería daño a la muchacha. Juana se dio cuenta de que siempre era así, incluso en las cartas. El gran duque era muy amable y gentil, y tenía tendencia a ponerse por debajo de los demás. Cuando ella dijo que iba a buscarle una novia porque le preocupaba que el gran duque se quedara sin familia, él dijo exactamente las mismas cosas. Ahora la muchacha comprendía por qué en ese momento que se conocieron Travis quería que ella se fuera antes de que se arrepintiera. Este hombre no quería que Joanna sufriera ningún inconveniente. Aunque el hombre era un poco diferente de cómo la niña lo había imaginado, el hombre que ahora estaba sentado frente a ella era definitivamente el Travis que ella conocía, que había pasado por el pantano de la dura política y la condena. El duque era un amigo importante que siempre le daba paz y nunca se traicionaba. No tenía motivos para retirarse. La niña afirmó con seguridad que todo lo que acababa de escuchar no era un problema para ella, sino por el contrario, era muy beneficioso para ella, porque con los monstruos alrededor, la familia imperial no la molestaría con sus visitas, y los rumores sobre el duque harían que los cobardes se mantuvieran alejados. Joanna admitió que no le importa el estatus o el poder de una persona, ella juzga por cómo las personas se tratan a sí mismas. La niña pasó por el frío brutal del norte para ver a quien ella considera digno. Para poder conocer a Travis, comenzó esta vida desde el principio, prometiéndose a sí misma que esta vez la viviría hasta el final. Juana decidió proponerle matrimonio al duque, pidiéndole que se convirtiera en su amigo, porque si eran amigos, entonces no habría necesidad de preocuparse por pequeños inconvenientes. El caballero no podía creer lo que oía, no entendía cómo la muchacha podía decir semejante cosa después de verlo. Joanna admitió que está un poco asustada por su apariencia, pero hasta este momento no había nada que pudiera amenazar su salud. En cualquier caso, si su matrimonio es solo en el papel, entonces la apariencia no es un problema. La muchacha le preguntó nuevamente qué pensaba sobre su propuesta. Tras una breve pausa, el duque respondió que, fuera cual fuese el caso, necesitaba comprobar algo. Después de poner delante de ella todas las cartas que Joanna le había escrito, Travis admitió que estaba preocupado y había pensado durante mucho tiempo si debía mostrarle todo esto, pero había invitado a la muchacha precisamente por ellas. El duque se preguntó si ella sabía qué eran esas cartas. La niña no podía creer lo que veía, entró en pánico, sin entender por qué él recibía todas sus cartas. Esto sucedió antes de que Travis recibiera la carta proponiendo un matrimonio concertado. El amo ordenó a su sirviente que enviara una negativa cortés, ya que estaba cansado de todo esto, pero el sirviente dijo que esta vez la familia imperial le pidió personalmente que se asegurara de que el duque llegara.
Al maestro no le importaba. La familia imperial sabía muy bien que no iría a ninguna parte aunque dieran la orden, en cuyo caso no parecería más que una broma. El duque estaba cansado de que todos lo molestaran constantemente, no estaba interesado en hablar sobre el trono, pero la familia imperial seguía molestándolo constantemente. Travis no tenía ningún deseo de entrar en esta jungla dorada donde no se esperaba interacción humana. El duque se había preguntado durante mucho tiempo si habría una sola persona con la que se sintiera cómodo, pero ahora sabía que esa persona simplemente no existía. Estaba convencido de que ningún excéntrico querría entablar un diálogo con un animal que se negaba a entablar amistades. Después de estos pensamientos, el cajón de su escritorio se abrió y una enorme pila de cartas apareció frente a él. Joanna no podía creer que esas cartas hubieran aparecido de repente delante del maestro. Era difícil de creer, pero así sucedió. La niña asumió que todo esto era un truco de Dios para acercarla al duque, pero en ese caso, Travis podría pensar que ella era una especie de bruja extraña. El caballero se disculpó con la muchacha por su actitud descuidada hacia ella, notó que ella estaba muy sorprendida. Después de aclararse un poco la garganta, Joanna dijo que estaba perfectamente bien, solo un poco confundida. El duque no quería incomodarla con sus preguntas. Sin embargo, solo quería comprobar si realmente era la chica del futuro quien enviaba todas esas cartas. La muchacha decidió cambiar de tema, diciendo que su conversación se había prolongado un poco. La situación era tal que todavía tenía que explicar que había regresado a tiempo, aunque sonara bastante estúpido. Joanna se ofreció a proporcionar pruebas de que podía predecir lo que sucedería a continuación, pero Travis la detuvo porque no era necesario. Para ese momento las cartas ya habían sido revisadas por el sacerdote, ya que el sacerdote nunca había sentido un poder divino tan fuerte le aseguró a Travis que no era necesario comprobar el contenido, ya que se suponía que era una prueba que Dios había preparado para el gran duque. En esas innumerables cartas que llegaban desde el futuro, brillaba constantemente el nombre de la muchacha que lo trataba como amigo. Se comunicaban sobre pequeños asuntos. A veces la muchacha pedía consejo al duque y él intentaba ayudarla en todo lo posible. A veces simplemente hablaban de quién estaba haciendo qué. No había lugar para la política en su correspondencia y ninguno de ellos buscaba beneficios personales en la comunicación. Era una forma ideal de amistad. Lo único que Travis no entendía era por qué Dios decidió mostrarle esto, si realmente quería transmitirle que en el futuro el maestro encontraría a ese mismo amigo o debía ir a buscarlo. El asistente del duque le trajo una carta de la baronesa Joanna. Se habían clasificado las cartas de otros nobles, pero él nunca había oído hablar de una baronesa así que le llevó la carta al caballero. Travis le arrebató la carta de las manos y comenzó a leerla frenéticamente. Sin entender lo que estaba pasando, estaba seguro de que comenzaría a corresponderse con esta chica solo en un año. Cuando vio la propuesta de un matrimonio concertado, pareció como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Esta oferta lo impactó más que las cartas del futuro, porque en toda su vida Travis nunca había recibido algo así. El duque estaba convencido de que, como la niña venía del futuro, debía tomar decisiones racionales. Solo quería devolver todas las cartas, aunque Joanna pensaba que estaba loco. Travis pensó que todo quedaría olvidado. El duque aceptó su propuesta con la condición de que ella realmente no se arrepintiera de nada. Entre las cartas que había enviado durante 5 años, le interesó mucho la última. Joanna había escrito dulcemente que vendría a su reunión, pero ahora Travis se había enterado de que había regresado al pasado. Junto con la última carta recibió un obituario sobre esta muchacha. En ese mismo momento el duque empezó a arrepentirse de no haberla conocido nunca, así que decidió que esta vez haría todo lo que ella le pidiera, para que ni él ni ella se arrepintieran de nada. Sonriendo sinceramente, Joanna invitó a Travis a conocerse mejor. Ella tomó su mano suavemente y le preguntó si podía simplemente llamarlo Trav, ya que las formalidades no eran necesarias entre amigos. Un poco avergonzado, el duque le permitió que lo llamara como quisiera, pero pensó que ponerle un apodo sería una falta de respeto, pues ella ya vivía más de una vida, y por tanto era mucho mayor que él. El duque decidió llamar hermana mayor a su nueva amiga. Después de estas palabras Joanna se quedó congelada, pensando que ese hombre era un verdadero idiota. A ella no le gustó para nada la idea y pidió que la llamaran simplemente por su nombre. La niña se convirtió en Joanna Smith con la ayuda de este bolígrafo. El duque preguntó si era necesaria una ceremonia de boda, pero su esposa le aseguró que no era necesaria, ya que solo era una boda en el papel. Inmediatamente indicó que si el duque tuviera novia, le daría el divorcio. Escuchar tales palabras fue emocionante para el duque. Estaba seguro de que eso nunca sucedería. Decidió hacer una contrapregunta: si Juana tenía un amante. La muchacha dijo que después del divorcio no tenía a nadie, pero la gente no sabe nada de su vida privada.
Travis decidió presentar a su esposa a personas que ella vería a menudo y, si necesitaba algo, podría comunicarse con ellas. El duque presentó a Juana a su mayordomo Christopher y a su doncella Daphne. El caballero también presentó a su esposa a sus sirvientes, diciendo que a partir de hoy ella viviría en este castillo y que esperaba buen servicio y hospitalidad. Después de mirar atentamente a la muchacha, la criada y el mayordomo dijeron al unísono que estaban en contra de ese matrimonio. Joanna no pudo contener sus emociones ante lo que escuchó. El mayordomo repitió una vez más que no estaban de acuerdo con ese matrimonio y comenzó a instar al amo a que devolviera a la muchacha al sur. Travis le preguntó a su sirviente cómo se atrevía a decir algo así delante de la duquesa. Su rostro cambió a una expresión mímica. Dijo amenazadoramente que no podía soportar tanta grosería y sus sirvientes lo sabían muy bien. Christopher no entendió lo que pensaba el caballero, pero preguntó si casarse con esa muchacha no era un desperdicio de dinero. El hombre continuó diciendo que estaba muy decepcionado, porque le habían estado contando sobre la boda todos los días, pero el duque había elegido a un joven aristócrata de muy baja posición. Daphne se acercó a Joanna y le dijo que si quería escapar ahora mismo, arriesgaría su vida para ayudar. Travis les dijo a sus sirvientes que estaban preocupados por nada, quería que supieran que no estaba tratando de confundirlos. La muchacha agradeció al mayordomo y a la criada por sus cuidados, pero dijo que no regresaría al sur. Ella no regresará al sur por la razón de que ella personalmente le propuso matrimonio al duque. Travis gritó cuando escuchó esto y comenzó a preocuparse de que todos pudieran malinterpretar. A Cristóbal le pareció increíble que el duque hubiera recibido una oferta así, ya que normalmente los nobles tenían miedo incluso de mirarlo a los ojos. El duque quiso explicarlo todo, pero el mayordomo y la criada no quisieron escuchar nada y se disculparon por las objeciones. Desearon felicidad y amor a los recién casados. Al quedarse solo, Travis le preguntó a Joanna si estaba bien, ya que había tanta conmoción entre los sirvientes. La niña estaba bien, comprendió que Daphne estaba contenta de que su amo hubiera encontrado a alguien que lo amara. El duque corrigió a su esposa diciéndole que necesitaban amistad, no amor. Juana se sintió un poco avergonzada y estuvo de acuerdo con él. Agregó que Travis es una buena persona, quién sabe, tal vez algún día, sus sentimientos hacia él puedan cambiar por completo. El duque cambió rápidamente de tema y le recordó a la muchacha que ella nunca le dijo por qué terminó su vida pasada. Tal vez Joanna simplemente estaba equivocada al pensar que podía amar a Travis. Él no querría que nada fuera una carga para los dos. La chica estuvo de acuerdo con sus palabras. Ella era una cobarde, para ser honesta. Ahora ni siquiera estaba segura de si necesitaba amor, porque el pensamiento del pasado hacía temblar su cuerpo. Las emociones que la hacían feliz pueden cambiar completamente en la dirección opuesta en un momento. Aunque tenía miedo, no quería que Travis nunca experimentara el amor, pero al mismo tiempo, no quería engañar a la gente sobre el matrimonio. El duque miró a Joanna con sorpresa. Parecía que le molestaba. Ella estaba realmente preocupada porque la gente, sin saber nada, empezaba a culpar al maestro de todos los pecados. Travis no entendía por qué estaba tan preocupada, porque no era su culpa. Joanna quería destruir los estereotipos sobre el duque porque es su querido amigo. Ella prometió que le encontraría una muchacha al amo por todos los medios necesarios, decidiendo que no debía descuidar nada, considerando que esta ya era su tercera vida. Travis entendió la esencia de sus palabras, pero repitió una vez más que nunca tendría un amante. Arrodillándose frente a su esposa y tomando sus manos, el duque dijo que no importaba qué contrato firmaran o si prometían ser amigos y apoyarse mutuamente. Mientras estuvieran unidos por lazos, incluso si se trataba de un matrimonio concertado, el duque prometió a Juana que nunca la traicionaría y la protegería hasta el final. No tenía ningún deseo de traicionar su verdad, porque el duque era un hombre que valoraba la honestidad y la lealtad. El pueblo del antiguo emperador, cuyo lugar ocupó Joanna en su vida pasada, se unió y acudió a Travis para rebelarse contra ella. El gran duque podría haberse convertido en emperador, pero en lugar de eso expulsó a los rebeldes y le envió una carta de advertencia. El duque estaba demostrando una vez más su lealtad a la muchacha, y tal confianza no requería recompensa o beneficio. Travis admitió que todos estos eran sus caprichos y que no sería una carga para la niña bajo ninguna circunstancia, diciéndole que podía dejarlo en cualquier momento si así lo deseaba. Después de estas palabras, Joanna corrió hacia el duque y lo abrazó con fuerza, precisamente porque sabía qué tipo de persona era, realmente quería conocerlo. La muchacha le prometió que, aunque la amistad fuera lo único que pudiera ofrecerle, intentaría con todas sus fuerzas retribuir a su marido todas sus buenas intenciones. Si este hombre estuviera a su lado, entonces ella podría encontrar la felicidad. Joanna también quería realmente que Travis también fuera feliz. Tras estas palabras, el duque también abrazó a la niña y le prometió intentar superar esto juntos.
Para ella venir al norte definitivamente fue la decisión correcta. Había una cosa que echaba de menos: por la noche hacía un frío terrible y Joanna estaba congelada hasta los huesos. Fue entonces cuando empezó a preguntarse cómo podía vivir la gente en esos lugares. El duque durmió sin manta en ese frío tan intenso. Probablemente se sentía cómodo. Unos minutos antes, se había iniciado una conversación entre ellos y Travis había dicho que para que su nueva esposa estuviera cómoda, dormiría en el sofá. Joanna necesitaba absolutamente un calentador, de lo contrario se congelaría, moriría y pasaría a su cuarta vida. El duque se despertó al oír a su esposa temblar de frío, pero le trajo su abrigo de piel para al menos calentarla. Travis olvidó por completo que la niña venía del sur y aún no estaba acostumbrada a un clima tan duro. Prometió aumentar la calefacción mañana, pues ya era tarde y llamar a los sirvientes sería bastante problemático. El señor prometió que se trataba de una medida temporal y que mañana todo sería diferente. Joanna le dio las gracias a su marido, pero todavía tenía frío, era mucho más friolenta de lo que había pensado. Travis se sintió muy incómodo y se disculpó con su esposa porque era la primera vez que conocía a alguien que no podía mantenerse caliente ni siquiera estando abrigado. Después de quitarse un poco el abrigo de piel, la muchacha dijo que si no había otra opción, su marido podría prestarle su cuerpo. El duque abrazó a la niña y se acostó a su lado para calentarla rápidamente. Esta situación parecía incómoda para ambos. Joanna estaba bien con todo, excepto que las enormes manos de Travis presionaban con fuerza su garganta. Lamentablemente, el duque no podía hacer nada al respecto. Su cuerpo era realmente enorme, como si estuviera hecho únicamente de músculos. La niña lo comparó con ser abrazada por un oso gigante. Los músculos no eran tan duros como ella pensaba. Joanna sintió un extraño consuelo. Travis nunca podría siquiera soñar con algo así. Le parecía que estaría solo. Recibió instrucciones de no confiar en nadie, pero él quería creer en esta chica. Esta muchacha creyó en él y le devolvió la vida. Joanna empezó a dar vueltas en la cama y a rogarle que no la matara, repitiendo que quería vivir. Parecía que estaba soñando con su pesadilla que atormentaba a la niña. Gordon King era el príncipe heredero del imperio, y a este hombre Joanna lo llamó el personaje principal de la novela. Cuando la niña llegó al norte, el futuro cambió. Debería haber observado lo que estaba pasando. Travis sabía que si no hacía algo ahora, su esposa podría dañar sus dientes. Le abrió la mandíbula con cuidado y puso el dedo debajo de ella para que pudiera morderlo si era necesario. El duque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizar que su esposa tuviera un sueño tranquilo esa noche. Joanna estaba increíblemente arrepentida. No creía que pudiera hacer algo así mientras dormía. Travis intentó convencerla de que no debía disculparse por algo que no podía controlar. La muchacha estaba preocupada de que por su culpa el duque no pudiera dormir tranquilo, pero el hombre dijo que no había de qué preocuparse, ya que hubo un tiempo en que dormía en los bosques fríos bajo el rugido de los animales salvajes. Joanna dijo que la próxima vez sostendría el pañuelo entre los dientes y, además, debe haber sido muy doloroso para Travis. Esto no era nada comparado con las heridas que había recibido anteriormente. El duque le recordó a la muchacha sus palabras, pues ella misma había dicho que los pequeños inconvenientes eran propios de las relaciones amistosas. Cuenta que él tomó sus palabras demasiado literalmente. Dio un ejemplo de que si él le pidiera que le diera todos los papeles de la propiedad o le diera todo su dinero, realmente lo haría. Después de un momento de pausa, Travis dijo que lo pensaría, porque si ella tenía más experiencia en administración de propiedades que él, entonces tenía sentido dejarle todo en sus manos. Inclinándose hacia la muchacha, el duque dijo que pensaba que estaría feliz de cederle el puesto de gran duquesa. Tal vez al emperador tampoco le importaría. Además, estaba seguro de que ese papel le vendría bien a su esposa. Joanna lo agarró de la capa y comenzó a regañarlo por su ingenuidad. Trató de explicarle que era imposible vivir así, pero Travis aún tenía su propia opinión, porque esta chica confiaba en él y regresó por él. El enfrentamiento fue interrumpido por el mayordomo, quien vino a anunciar que era la hora del desayuno. Al ver a la niña sentada encima del duque, el hombre se disculpó y cerró inmediatamente la puerta. La pareja se quedó congelada. Ambos se sentían incómodos porque el mayordomo probablemente había entendido. Daphne no estaba contenta con el comportamiento de su colega, ya que le dijo que debía esperar antes de irrumpir en la habitación. Joanna le pidió un favor a su marido, necesitaba hacer algo y para ello necesitaba su oficina por un rato, pero sintió curiosidad por saber qué quería hacer la niña. Joanna iba a ganar algún dinero de bolsillo, tenía el conocimiento de una persona renacida, un negocio que definitivamente daría frutos. Como era la tercera vez que lo hacía, estaba un poco deprimida. De todas formas, tenía que esforzarse. Cuanto más dinero consiguiera, más cómoda sería su vida. Trabajar en la oficina de Travis no fue tan malo. La primera vez que la niña entró al castillo,
Se sintió invadida por la emoción y el miedo, pero ahora se sintió muy cómoda. Antes de venir aquí, había empezado a hacer algo importante, así que ahora solo necesitaba comprobar algunas pequeñas cosas. Joanna se encontró con Christopher, le preguntó dónde estaba su marido ahora, necesitaba urgentemente mostrarle algo, el hombre le pidió que lo siguiera. El duque ahora podría estar ocupado revisando sus armas. Christopher le informó al caballero que la dama lo estaba buscando por negocios. Al ver a su marido prácticamente desnudo, se quedó congelada en el lugar. Travis explicó inmediatamente que pensó que su ropa protectora estaba rota, por lo que decidió revisarla. Por la expresión del rostro de Joanna, el duque adivinó que parecía un poco desagradable a sus ojos. La muchacha comenzó a negarlo furiosamente, pues no había dicho nada de eso en absoluto. Solo se sorprendió un poco cuando abrió la puerta y vio al duque sin camisa. Ella supuso que el caballero se encontraba en buena forma, pero ni siquiera sospechaba que sería capaz de verlo tan abiertamente. De todos modos, vino aquí para mostrarle algo. Joanna le entregó a Travis el paquete de papel, sintiéndose incómoda y sin saber dónde buscar. Como Christopher todavía estaba en la habitación, la muchacha le susurró al oído a su marido que aquello era un documento de tierra. En el pasado era un terreno que él quería comprar. No tenía ninguna manía por ella, pero de repente recordó que el duque lamentaba la oportunidad perdida de adquirirla, triste de no poder comprar el terreno, pero ahora la tierra no tenía dueño, por lo que Joanna decidió comprarla, pero el duque no entendió, ya que a juzgar por el contenido, era una montaña común y corriente. Con una sonrisa en su rostro, la niña dijo que en ese lugar se descubriría una mina de diamantes. Al escuchar estas palabras, Travis llamó inmediatamente a su esposa para comprar urgentemente ese terreno. Aunque no entendía si ella no se arrepentiría de entregárselo, Joanna le explicó que si no fuera por el duque, ella no habría sabido de ese lugar. El hombre estaba completamente confundido, necesitaba pensar en ese momento, en el hecho de que Joanna le estaba entregando tan fácilmente esa tierra. La muchacha puso cara de disgusto y preguntó si el duque realmente quería rechazar su regalo. Ella se esforzó tanto para encontrar este lugar y preparar todo, y ahora él la molesta. Después de estas palabras Travis estuvo de acuerdo. Joanna estaba satisfecha consigo misma. Decidió que de ahora en adelante debía devolverle la vida a ese hombre por cualquier medio necesario. Este fue el último monstruo. Uno de los caballeros iba a informar el éxito al duque, pero el otro lo detuvo por considerar que no era la mejor idea. El señor Travis no estaba de buen humor ahora. El caballero se acercó a su esposa y le expresó su intención de devolverle el favor por tan costoso regalo. Para él era importante averiguar si ella tenía algo que quisiera recibir como muestra de agradecimiento. Pero Joanna pensó que no valía la pena hacerlo, no quería que su marido le diera demasiada importancia a unos papeles. Travis pensó que sus palabras eran estúpidas porque ¿cómo no darle gran importancia a una mina de diamantes? Intentó plantear esta cuestión una y otra vez, pero la muchacha seguía negándose. Cada vez que intentaba darle incluso un pequeño regalo, veía a Joanna mimándose, y esto hacía que sus esperanzas de hacer algo bueno por ella desaparecieran. Travis simplemente se acercó a su esposa y le dijo que aceptara sus regalos. La muchacha volvió a sonreír y dijo que no necesitaba nada y que el duque ya había hecho mucho por ella en su vida pasada. Una vez más el hombre sufrió una derrota completa. En el pasado le dio muchos regalos. Cada carta venía con una pequeña baratija y, un día, Travis incluso construyó una casa de vacaciones privada para la niña. El duque rechazó cualquier intento de corresponder a su generosidad y se limitó a pedir que se aceptaran sus regalos sin más. Ahora habían cambiado de lugar. Joanna sintió que había ganado, porque finalmente se había vengado de su amo. La muchacha comprendió que él pudiera estar molesto, pero no podía permitirse el lujo de pedirle nada después de todo lo que había hecho por ella. Para ella era bastante divertido, ver a Travis así era muy divertido, pero Joanna no debía volverse dependiente de todo esto. Dirigiéndose a su esposa, el duque dijo que en toda su vida nunca se había retirado durante una batalla. Quería decir que no iba a hacer eso y ahora, cuando su conversación se interrumpió, un caballero corrió a la habitación diciendo que habían ocurrido problemas. De repente aparecieron monstruos afuera y si no los destruyen, pondrán inmediatamente en peligro a la gente del pueblo. Travis estaba muy descontento porque todo estaba saliendo mal. Incluso en el campo de batalla con los monstruos, pensó en lo que podía hacer por esta hermosa chica llamada Joanna. Ella dijo que le bastaba con estar cerca de él, pero el duque no estaba de acuerdo con esto. Creía que eso no era suficiente en absoluto. Los caballeros notaron que el humor del amo cada vez empeoraba más, porque en lugar de disfrutar de la vida de recién casados, estaba aquí cazando monstruos. Esto no podía durar para siempre. Travis decidió que cuanto antes terminaran, antes podría irse a casa y reflexionar, así que dio la orden de una limpieza final.
El caballero incluso pensó que sería bueno que un regalo para Juana cayera sobre él desde el cielo. Después de dar instrucciones a los caballeros, notó con el rabillo del ojo que un monstruo corría hacia él. Travis esquivó a su atacante. Los caballeros se quedaron paralizados por el desconcierto, ya que el duque normalmente corta inmediatamente a los monstruos en dos partes, pero ahora simplemente decidió esquivar. Fue muy extraño. Dirigiéndose al ejército, el caballero les preguntó si creían que el pelaje del monstruo combinaría bien con el color rosa. Fue entonces cuando los caballeros se dieron cuenta de por qué el duque había evitado al monstruo, porque su esposa tenía él. Todos gritaron a una sola voz que el color de la lana combinaría perfectamente con el rosa. Los ojos de Travis se iluminaron. Iba a matar al monstruo sin manchar su pelaje con sangre. Joanna se sorprendió mucho cuando recibió un abrigo de piel como regalo. Nunca había visto un abrigo de piel de ese color. El duque dijo que estaba hecho de la lana de un monstruo. La muchacha no podía rechazar este regalo. Después de todo, su marido había hecho un trabajo muy duro. Después de ponerse un abrigo de piel, Joanna le preguntó a su marido cómo le quedaba y si le quedaba bien. El duque se congeló por un momento. No podía apartar los ojos de esa chica. Un poco avergonzado, dijo con firmeza que tenía que matar a unos 100 más de estos monstruos. Joanna intentó detenerlo. En ese momento el duque parecía muy lastimero. Pensó que a su esposa no le había gustado su regalo, pero a ella realmente le gustaba el abrigo de piel. Sin embargo, uno era suficiente. Todo estaba perdido. Ahora la niña empezó a encontrar lindo el rostro de Travis. Ni siquiera tuvo tiempo de entender cuando dejó de tenerle miedo. Acarició suavemente la cabeza de su marido y prometió llevar la cosa con mucho cuidado, porque el duque había trabajado mucho para no dañar la piel. Travis la miró a los ojos y comprendió que por esa persona él la quería y estaba dispuesto a hacer todo lo que ella quisiera. Daphne le dijo a la dama que el gran duque había cambiado notablemente desde su llegada y los demás sirvientes querían expresar su gratitud a la duquesa. Joanna tenía curiosidad por saber cómo era Travis antes. La criada no podía decir que vivían pobremente. Además, a todos les pagaban bien. Hubo un par de momentos. La familia de Travis es el principal enemigo de la familia imperial. Para librarse de la amenaza, se dirigieron al extremo norte. El emperador sospechó constantemente de que la familia del duque era desleal al imperio, por lo que se decidió matar a todos excepto al hijo menor. Este chico escapó de las garras del imperio y pudo recuperar su título, pero al estar aislado del resto de personas, su carácter fue empeorando poco a poco, por lo que llegó a ser conocido como la Bestia del Norte. Joanna no entendía por qué sucedía esto, porque Travis tenía un carácter maravilloso, era muy amable y educado, pero resultó que mostraba ese lado de su carácter solo a ella. El duque odiaba tanto a los aristócratas que quienes lo visitaban se desmayaban. La muchacha no podía creer lo que oía. Resultó que los rumores que circulaban a su alrededor eran ciertos. Daphne pensó que Juana era la única persona en el imperio que cuestionaba su veracidad, pues la doncella tuvo que sacar personalmente a 5 nobles. La criada se alegró de que todo estuviera bien, porque de hecho, estaban muy preocupados por la señora durante su visita. Daphne esperaba que Joanna tratara bien a su amo, porque lo que más querían era que ambos encontraran la felicidad. Hiciera lo que hiciera Travis, era muy querido para los norteños, aunque era más agradable trabajar para un amo feliz que para uno triste. La muchacha ni siquiera podía pensar en algo así. En su vida pasada, e incluso en esta, el duque nunca le había mostrado nada más que calidez. Ella pensaba que siempre había sido así, desde su nacimiento. Ella sabía tan poco sobre él, por lo que decidió aprender sobre Travis a través de otras personas. La dama fue recibida por un caballero que se presentó como Canis, un caballero de la primera división. Quería expresarle su gratitud y finalmente tuvo esa oportunidad. Juana no entendió de qué gratitud se trataba. Resultó que incluso los caballeros notaron que el gran duque había cambiado mucho después de su apariencia. Antes parecía que solo existía, pero ahora el caballero realmente se veía feliz. Canis agradeció a la chica desde el fondo de su corazón, realmente respetaba al gran duque y estaba contento de verlo feliz. Joanna recordó las palabras de Daphne, ella dijo lo mismo. Travis nunca hablaba de cómo se sentía, pero ahora la niña comenzaba a comprender lo solo que estaba. También empezó a entender por qué él nunca ponía sus intereses y sentimientos en primer lugar. Para un hombre que había vivido una vida tan dura, Joanna prometió asegurarse de que el duque ya no fuera infeliz. Canis se puso muy contento al escuchar estas palabras, pidió cuidar de su gran duque y del norte, a cambio prometiendo dar su vida para proteger a la dama. Travis observó desde un costado cómo su esposa se reía con el caballero, y en ese momento se sintió como si estuviera afuera en una tormenta helada. El duque empezó a culparse por su insignificancia, por mucho que quisiera hacer por ella, pero no sabía cómo comportarse ni qué hacer. Dirigiendo su atención a Travis, Joanna dijo que debería haberle dicho que estaba allí,
De hecho, esperaba hablar con él. El caballero no respondió. En ese momento solo pensaba en que ese matrimonio solo le causaría daño a la muchacha. Incluso pensó que no era demasiado tarde para encontrar a alguien más adecuado para ella. Joanna no entendía qué estaba pasando y por qué su marido parecía tan infeliz. Trató de alcanzarlo para averiguar qué había pasado. Ella no pudo alcanzarlo y cayó por agotamiento. En ese mismo momento, Travis corrió hacia ella, le tendió la mano y se disculpó diciendo que no quería causarle ninguna molestia a la niña. Joanna admitió que no entiende en absoluto por qué el duque intenta evitarla de todas las maneras posibles. Ella lo agarró de la camisa y le exigió saber por qué huía de ella, porque si había algún problema, entonces podían hablar de ello. Travis consideró que esto era una estupidez que no merecía la atención de la dama. Joanna sugirió que el duque se sintió inseguro después de verla hablando con el caballero y pensó que su matrimonio solo podría dañarla, pero le faltó el coraje para admitirlo. El caballero quedó desconcertado. En ese momento le pareció que la muchacha podía leer las mentes. La dama dijo que había hablado con Cani sobre él. El caballero le había contado cómo era el caballero antes y cuánto había cambiado desde su llegada. Travis se dio cuenta de que ahora Joanna sabía lo inútil que era. Se consideraba nada más que un tonto que no encontraba la manera de salir de su zona de confort y que no sabía cómo expresarse más que con ira. El duque aún no sabía cómo tratar a la muchacha. Hasta ese momento podía vivir de las lecciones de etiqueta que había recibido cuando era niño, y además sabía lo horrible que lucía. Joanna le pidió que se detuviera, ahuecó suavemente su rostro entre sus manos y se acercó mucho a él. Luego empujó bruscamente a Travis y dijo que estaba cansada de escuchar lo mismo una y otra vez. Cuando lo piensas, ella era la misma persona que el duque. Ella ha vivido 2 vidas y terminaron sin éxito, lo que significa que Joanna es mucho mayor que el duque, y como él es 3 veces más joven que ella, no tiene vergüenza en absoluto. La muchacha esperaba que después de estas palabras los defectos de Travis no le parecieran tan terribles, pues decidieron hacerse amigos no para preocuparse por esas nimiedades. Todos los hombres del duque le pidieron que cuidara de él. Si era una persona tan terrible, ¿pedirían tal cosa? Ella le ordenó a Travis que dejara de revolcarse en la autocompasión. La niña escuchó lo que le sucedió en el pasado y eso no cambiará su actitud hacia él. Joanna pidió tomar su mano si el duque no quería pasar todo el día en el suelo. Después de escucharla obedientemente, la niña sugirió salir a caminar juntos. La niña no sabía qué hacer, ya que parecía que Travis se estaba encariñando mucho con ella. El duque tenía una expresión en su rostro que mostraba lo mucho que le gustaba, pero no tenía ni idea de cómo comportarse adecuadamente. Joanna se dio cuenta de todo, pero ella misma había caído en el cliché de la salvadora que hace el bien. La muchacha no entendía cómo un hombre de aspecto tan fuerte podía dejarse vencer por unas pocas palabras. No le gustaba su carácter, no podía soportar ver a su preciosa amiga en tan terrible estado, pero al mismo tiempo se preguntaba si ella misma era la culpable de todo y ahora tendría que asumir la responsabilidad por ello. Todavía no podía responderle ahora. Travis le pidió a su esposa que no se preocupara, diciendo que no importaba cómo se sintiera. Si la hacía sentir incómoda, simplemente podía fingir que no lo notaba. El duque odiaba ser una carga para esta muchacha. Joanna se quedó paralizada, temerosa de que su compañero pudiera leer las mentes, pero no podía hacerlo, solo asumió que podría molestarla. Travis admitió que la niña ya le había dado demasiado y que no podía pedir ni esperar más de ella. Habló como si no le molestara en absoluto. Joanna le dijo lo mucho que lo quería. Estaba demasiado consumida por las heridas de su pasado como para apoyar a su marido. La muchacha se culpaba a sí misma por ser una hipócrita porque se quejaba constantemente del modo en que se comportaba el duque. Apretando suavemente su mano, Travis le pidió que no la llamara hipócrita, agregando que sus palabras no eran ni un rastro de estupidez. No quería que Joanna se cansara de preocuparse por todo eso. Se consideraba un hombre feliz ahora y no quería ser la causa de sus arrepentimientos. Antes de que la niña pudiera responderle, descubrió que su pie estaba atrapado en la nieve. Ella sonrió y se disculpó por arruinar el momento, pero no podía alcanzar su pierna y había nieve en sus botas, y Joanna pidió ayuda. Después de disculparse de antemano, Travis recogió a su esposa. La muchacha empezó a gritarle al duque que no hiciera eso y que la pusiera de pie, porque ella podía caminar por sí sola, pero el hombre fingió no notar su indignación. Mientras se acercaba al palacio, dijo que hoy había demasiada nieve afuera, por lo que la mejor idea sería entrar. Después de sentar a su esposa cerca de la chimenea, Travis le dijo que ella debería calentarse y que él iría a preparar un poco de agua caliente. Cuando el agua estuvo lista, el duque colocó con cuidado los pies de la dama allí y comenzó a verter agua sobre ellos para que se calentaran más rápido. Joanna se sintió increíblemente incómoda, dijo que podía hacerlo ella misma, pero el duque fue persistente, sabía lo mal que la niña toleraba el frío,
así que quería hacer al menos algo lindo y útil para ella. Aceptó en silencio sus cuidados, aunque comprendía perfectamente que solo era nieve y no había necesidad de cuidados excesivos. Travis le pidió a su esposa que se reclinara en la silla y se relajara mientras él le daba un masaje. Joanna no pudo negarse a eso, así que resulta que él ganó. La muchacha se fijó en sus manos, todas cubiertas de callos, y le preguntó si le causaban alguna molestia al duque. Cuando él la miró sin comprender, Joanna le explicó que quería decir que Travis había trabajado muy duro. Ella siempre se quejaba de lo dura que era su vida, pero en comparación con el duque, las historias sobre su vida parecían divertidas. Mostrando sus manos, la niña dijo que estaban prácticamente impecables, sin cortes ni callos. Travis creía que no todas las heridas se ven desde fuera. Ni siquiera podía imaginar lo que sería experimentar la muerte 2 veces. Una persona normal claramente no sería capaz de afrontar algo así. Joanna no se rindió, sino todo lo contrario, continuó luchando. Incluso los guerreros más fuertes tendrían dificultades para superar lo que había pasado la niña, por lo que Travis le pidió que no se subestimara a sí misma ni a su vida, creyendo que la niña no debería sentirse decepcionada de sí misma. Al notar su expresión, el duque temió haber dicho algo indebido, pero en realidad, después de sus palabras, Joanna empezó a sentirse mucho mejor. Ella no esperaba que alguien fuera tan comprensivo. Travis tenía razón, la niña había pasado por mucho pero todavía estaba allí y debería estar orgullosa de sí misma. Joanna ahuecó suavemente el rostro del duque entre sus manos y le pidió que esperara, prometiéndole que superaría todo esto muy pronto. Diciéndole que realmente le gustaba, lo besó en la frente, sabiendo que un día podría corresponder a sus sentimientos. En ese mismo momento, Travis se agarró la frente y nerviosamente le preguntó qué estaba haciendo. Esta reacción divirtió a Joanna. ¿Qué muchacho era el duque? Mirándolo a los ojos, la chica le sugirió que podrían ser una buena pareja. Se extendieron rumores por la ciudad de que el duque Bestia del Norte se había casado, y todos tenían curiosidad por saber quién era la loca que se había casado con él. Nadie sabía realmente sobre la esposa del duque, solo que era anormal, pues ya tenía más de 20 años y nunca había aparecido en la alta sociedad. La gente consideraba que Juana era una desgracia para la familia, una chica loca del sur que se casó con un duque bestial del norte. Con esa descripción parecían la pareja perfecta. Al escuchar rumores sobre su hija, el barón Mirto llamó a su hija una niña estúpida que no estaba satisfecha con huir, por lo que decidió casarse con una bestia del norte. La madre de Joanna no entendía si era necesario un viaje urgente al norte, ya que su hija ya no era una niña. Margot Mirto creía que si los chismes afectaban a su marido, no era demasiado tarde para convencer a su hija de que regresara a casa con una carta. El barón intentó transmitirle a su esposa que no le importaban algunos chismes estúpidos. El hecho es que de todos los hombres nobles, ella eligió al gran duque Travis. Resultó que el propio caballero había presenciado el comportamiento bestial del duque. Vio con sus propios ojos cómo Travis entraba en cólera y destrozaba todo lo que caía en sus manos. Todos allí estaban tan asustados que nadie recordaba más aquella noche. Madame Margot no podía creer lo que oía, porque si todo esto hubiera sucedido en el Palacio Imperial, el duque simplemente habría sido arrastrado a prisión, pero resultó que al emperador le pareció divertido. Su Majestad declaró que debería haberlo pensado 2 veces antes de invitar a la bestia a un evento humano, y agregó que el gran duque no debería dudar en rechazar cualquier invitación futura. Fue a partir de ese momento que Travis no abandonó el norte. El barón no entendía en absoluto que impulsaba a su hija a casarse con un hombre así, pero no podía ignorar el hecho de que ella podía correr un grave peligro. Margot se dio cuenta de que debían prepararse para el derramamiento de sangre. Parecía que los padres de Joanna estaban en camino a salvar a la pobre niña que estaba encerrada por algún villano. Cuando la niña vio a sus padres, se quedó paralizada de sorpresa. El duque inmediatamente se disculpó por no saludarlos adecuadamente, citando el hecho de que no tuvieron mucho tiempo para prepararse. El barón y la baronesa simplemente se quedaron paralizados por la sorpresa, porque todo era completamente diferente de lo que habían imaginado. El gran duque Travis trataba a su esposa como una princesa. Resulta que no era necesario venir. Margot no podía creer que su marido se dejara llevar tanto, pero ni siquiera sabía qué responderle. El duque esperaba que no fuera demasiado presuntuoso por su parte preguntar a sus invitados los motivos de su viaje al norte. La baronesa decidió ser franca y dijo que estaban preocupados por su hija. Su marido intentó detenerla, ya que parecía muy dura. La madre creía que su hija siempre había sido una niña débil. Ella y su padre se sorprendieron cuando desapareció, y más tarde se enteraron de que Joanna estaba aquí en el frío norte. Los padres claramente habían cambiado. Según la trama de la novela y en su vida pasada, Mirto no le prestaba ninguna atención a su hija. Quizás era la primera vez que tenían una conversación tan larga. La niña decidió preguntarles a sus padres si no les importaba,
ya que nunca les había interesado lo que hacía. El varón no entendía cómo su hija se atrevía a decir semejante cosa, pues desde su nacimiento había estado enferma muy a menudo, y él y su esposa no dormían por las noches, preocupados de que algo le pudiera pasar a su hija. El caballero dijo en voz alta que no había prestado atención a todos esos rumores sobre que su hija adulta no podía salir a la sociedad, y ahora ella estaba sentada frente a él y pensaba que no le importaba en absoluto que se hubiera casado con una bestia salvaje. Travis concluyó que los caballeros habían venido aquí para recuperar a su hija porque no les agradaba en absoluto. El varón inmediatamente se cubrió la boca con las manos y comenzó a disculparse, tratando de explicar que no había querido decir eso en absoluto. Llamar bestia a su yerno. Existía la posibilidad de morir allí mismo. Travis le pidió al hombre que no se preocupara por sus sentimientos y que hablara como le resultara cómodo. Ya estaba acostumbrado a que lo llamaran así. Joanna pensaba que su marido era demasiado indulgente. No creía poder quejarse ya que él mismo había creado esa imagen. Como el padre de su esposa estaba sentado frente a él, pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en yerno. La baronesa miró a su marido con cara de disgusto. Él se desmayó en su silla. Margot no iba a prestar atención a ese anciano. Ella quería escuchar sobre cómo se casaron esos dos, porque hasta donde ella sabía, nunca se habían conocido antes. Como Joanna no podía decir nada, se limitó a decir que habían mantenido contacto en el pasado, pero la mujer claramente no le creyó. Luego la muchacha dijo que se conocieron en un viaje y se enamoraron a primera vista, pero Margot quería escuchar la verdad, o al menos una mentira plausible. Ella sabía que su hija prefería a los hombres guapos que crecieran en un lugar cálido. Joanna comenzó a gritarle a Travis que no escuchara. No entendía cómo su madre podía decir esas cosas delante de su marido. Margot no iba a obligar a su hija a decir la verdad si ella misma no lo quería. No iba a dictarle a su hija adulta cómo vivir, pero al menos esperaba información sobre la boda. La mujer no entendía cómo Joanna había permitido que esta noticia viniera de alguien que no era ella misma. La niña se disculpó. ¿Realmente hizo algo mal? Solo pensó que su relación con sus padres sería la misma que en su vida pasada, nunca esperó que les importara. La baronesa afirmó que no había necesidad de disculparse, que ella y su padre también tenían la culpa, porque no habían sabido demostrar adecuadamente sus sentimientos hacia su hija. Joanna vivía bien aquí, y esto no podía dejar de complacer a su madre. La niña tomó suavemente la mano de Travis y confirmó que estaba muy cómoda allí. Todo fue gracias a su marido. La baronesa se alegró de oír esto. Podía decir con seguridad que el duque y su esposa parecían una pareja muy feliz. El testarudo padre de Joanna necesitaría tiempo para entrar en razón, por lo que la mujer pidió permiso para quedarse unos días. La niña estaba muy sorprendida por sus padres. Ni siquiera podía imaginar que ellos pensaran en venir aquí. Ella lamentaba haber puesto al duque en una posición tan incómoda. Travis, por el contrario, estaba contento. Después de todo, tenía que conocer a los padres de su esposa algún día. Aunque le parecía que al varón no le agradaba, Joanna volvió a pedir disculpas a su padre, pero para el duque no había necesidad de ello. Al contrario, creía que debía esforzarse más. Le interesó una cosa. Su padre mencionó que la niña a menudo estaba enferma cuando era niña, pero nunca había escuchado nada parecido de ella. En comparación con sus vidas pasadas, su cuerpo actual era mucho más débil, todo porque las almas de sus vidas anteriores estaban almacenadas en su cuerpo actual. Cuando el deseo de reencarnación prometido por Dios se cumplió, casi toda su santa protección que la había protegido desapareció. Joanna no tenía idea de que esto podría hacer que sus padres se preocuparan por ella mucho más de lo que ya lo hacían. La muchacha le pidió al duque que dejara de mirarla así, por eso no se lo había contado antes. Ahora estaba completamente sana. La señora intentó explicar que las cosas no eran tan malas como Travis podría haber imaginado. Pudo soportarlo pensando en las cartas que una vez habían intercambiado. Fue el duque quien ayudó a Joanna a superarlo. Estaba un poco avergonzada, pensando que ella podría haber sido la única persona tan cercana a Travis. Si no fuera por su lesión, tal vez le habría propuesto un matrimonio real. Estas palabras avergonzaron mucho al duque. Apenas pudo audiblemente decir que no era un hombre criado en un invernadero. Joanna le pidió que olvidara esas palabras para siempre. De todos modos, eso no cambiaba el hecho de que el duque ahora era su marido, pero añadió que si a él no le gustaba, podían divorciarse. Travis nunca permitiría que esto sucediera. Estaba encantado de que un hombre como él pudiera ayudar a la niña. Abrazándola suavemente por los brazos, le confesó que a partir de ahora le gustaría ser su apoyo. Joanna lo consideró un honor, pero antes de eso, tenían que centrarse en complacer a su padre. Travis no estaba seguro de poder conquistar al varón con una buena actitud. Al contrario, podría tener el efecto contrario. Coincidió su esposa con él.
Como el padre había venido a asegurarse de que su hija estaba bien, la niña se ofreció a mostrarle esto para que no se preocupara por nada. En otras palabras, necesitaban tener una cita. Al duque le gustaba este método, pero no estaba seguro de que pudiera funcionar. Joanna se rió entre dientes, no sabía si era un buen plan, pero de cualquier manera, era una buena señal que su padre los estuviera siguiendo en lugar de evitarlos. El barón Mirto estaba seguro de que el duque estaba engañando a su hija, pero eso no funcionaría con él. El hombre estaba ansioso por ver el verdadero rostro de Travis y estaba seguro de que lo mostraría pronto. La baronesa encontró a su marido vigilando a los niños y le preguntó cuánto tiempo iba a estar tonteando, pero el hombre no le prestó atención. Margot rió entre dientes, diciendo que todo era inútil, porque estaban hablando de un hombre que estaba acostumbrado a cazar y matar monstruos feroces. Obviamente ya había notado al aficionado que intentaba seguirlo. Travis escuchó perfectamente la conversación, pero hizo todo lo posible para fingir que no se había dado cuenta. La baronesa se cansó de estos juegos y llamó a los recién casados, agitando la mano hacia ellos y diciendo que el clima afuera era maravilloso hoy. La vigilancia del duque no tuvo éxito, por lo que el barón Mirto decidió cambiar de estrategia. El hombre se percató de que en el pasillo había sirvientes cuchicheando algo, solo alcanzó a escuchar que el gran duque había ordenado que se hiciera algo para que no se descubriera. El barón estaba muy contento, pero decidió que debía seguir a los sirvientes para averiguarlo todo, pero la habitación estaba demasiado oscura para ver claramente que los trabajadores estaban moviendo algo. Christopher informó que todos los preparativos estaban completos. El duque lo elogió, pero dijo que tenían un problema. El problema era que algo los estaba observando. Al descubrir al barón, Travis dijo que se lo habían mantenido en secreto incluso a Joanna y que no esperaba ver a su suegro allí. El hombre ya se había despedido de la vida, pero todo resultó completamente diferente. El duque no tuvo más remedio que mostrar lo que tenía preparado. El barón se quedó paralizado de sorpresa. Ante él apareció un salón de banquetes. Travis quería en secreto cocinar una suntuosa cena familiar para los padres de su esposa, y estaba muy triste de que su suegro se enterara. Daphne sonrió y dijo que, de hecho, ella y el mayordomo habían traído al caballero aquí a propósito, ya que pensaron que sería mejor erradicar cualquier malentendido, ya que el maestro parecía estar preocupado por el espionaje constante del barón. El padre de Juana se sorprendió de que el duque no estuviera enojado con él. Durante todo ese tiempo sospechó de algo terrible que el caballero había cometido e incluso cruzó la línea, o quizá Travis no tomó en serio a un varón tan impotente. El duque no podía negar que no se había mostrado de la mejor manera en la alta sociedad, por lo que la cautela del señor Mirto hacia él estaba totalmente justificada. Travis había hecho más que suficiente en el pasado para merecer tales sospechas. Saber que su esposa tenía una familia que se preocupaba profundamente por su bienestar le calentó mucho el corazón. Después de estas palabras, el barón se dio cuenta de que el duque realmente hablaba en serio respecto a su hija. Su hija nunca pudo aparecer en la alta sociedad. Su cuerpo era tan débil que pasaba todo el tiempo en casa y rara vez veía a otros. Comenzaron a correr rumores a su alrededor de que ella era anormal, una desgracia para la familia. Sin embargo, la familia de Mirto no tenía mucha influencia ni poder, por lo que no podían hacer nada al respecto. El barón tenía una petición para su yerno: si iba a organizar un banquete, que fuera memorable. Travis prometió hacer todo lo que pudiera para que el evento fuera grandioso. Esperaba poder brindarle a su esposa un banquete que enorgullecería a sus padres. El barón tuvo el coraje de pedirle a su yerno un favor más. Comenzó a gritarle con fuerza al duque para que hiciera algo con su desaliñada apariencia. Cuando Daphne se acercó a la dama para contarle sobre el banquete, Juana no entendía lo que estaba sucediendo, ya que su esposo no le había contado nada al respecto, pero resultó que era una sorpresa para ella. La niña pensó que algo estaba pasando cuando Travis desapareció repentinamente, pero resultó que él logró realizar tal evento a sus espaldas. Joanna decidió que tenía que lucir decente en el banquete. Se puso un vestido muy bonito. Hacía mucho tiempo que no usaba algo así. Travis se acercó a la chica y le dijo que planeaba salir con ella, pero le hicieron cambiarse de ropa. Nunca había usado algo así antes, por lo que estaba preocupado. Joanna no podía apartar los ojos de su marido. Nunca pensó que pudiera ser tan guapo. Ella lo felicitó porque estas prendas realmente le sentaban muy bien y Travis se veía extremadamente atractivo. El duque se rió entre dientes y preguntó si ahora parecía un hombre que había crecido en un invernadero. La baronesa se alegró mucho cuando finalmente aparecieron los héroes de la ocasión, porque parecía que nunca llegarían. Juana se sorprendió al ver un gran número de invitados en el salón, pero el duque también invitó a caballeros y sirvientes, ya que había pasado mucho tiempo desde el último banquete que se celebró aquí. Travis le confesó a su esposa que había organizado todo esto solo para ella, por lo que prefería que el evento fuera grandioso. Además,
No tuvieron ceremonia de boda y debido a esto podrían surgir malentendidos. Lo más importante es que el duque quería que su esposa comprendiera lo mucho que la quería, lo cual era muy importante para él. Joanna sonrió y dijo que parecía que Travis necesitaba pensar un poco en sí mismo a veces. La muchacha le extendió la mano y le dijo que hacía mucho que no asistía a un banquete y que le gustaría mucho bailar. El duque se quedó helado, no esperaba que tuviera que bailar hoy. Travis ni siquiera la tocó con sus labios. Cada vez que Joanna veía su cautela hacia ella, una parte de ella se sentía feliz. Los dos se volvieron muy cercanos el uno del otro, y el duque volvió a preguntarle a su dama si podía invitarla a bailar. Es sorprendente que cuando la niña lo vio por primera vez, no tenía idea de que un día bailarían. Ya se habían convertido en algo más que amigos, parecían una verdadera pareja. Pudo contener las lágrimas, miraba a su hija bailar con una sonrisa en los labios, le parecía que ese día nunca llegaría, mientras que su esposa pensaba que su marido ahora parecía estúpido. También estaba muy contenta de ver a su hija feliz. Hoy fue un día maravilloso. Travis estaba muy contento de que a su esposa le gustara todo. Joanna asumió que su esposo había trabajado duro para preparar. Los padres de la niña regresaron a casa felices. Joanna dijo que sería genial si pudieran divertirse así más a menudo, y también fue muy lindo ver al duque así vestido. La muchacha tomó su rostro, lo miró a los ojos y dijo que era un hombre bastante atractivo. Se preguntó si había una razón por la que no se afeitaba la barba, ya que sin ella no luciría tan feroz, pero Travis tenía algunas circunstancias. Tiene la sangre de la familia imperial en sus venas, por lo que estuvo constantemente sometido a pruebas y amenazas políticas y constantemente le decían lo que debía hacer. Cuando Travis era muy joven, fue atacado por un monstruo y le dejó una cicatriz en la cara. Desde entonces, la atención hacia él disminuyó notablemente. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que puede significar la apariencia de una persona entre los aristócratas. A partir de ese momento, el duque se esforzó por no ser considerado un noble y dejó claro lo poco que ambicionaba o le interesaba la política. Estos nobles en sus relucientes mansiones querían que el señor no fuera más que una bestia salvaje que mataba monstruos, y él decidió estar a la altura de sus expectativas. En su expresión cruel, Joanna sintió un peso insoportable. Ella también vio que ahora ella era una de las cosas más queridas para él, y eso la hacía sentir segura. A veces no es necesario disipar la magia que ata a la bestia, porque la realidad no es un cuento de hadas. Joanna abrazó fuertemente a su marido y le dijo que solo quería que supiera que no tenía que llevar esta carga solo. En la trama de la novela, Travis jugó un papel menor, nunca fue visto y su único objetivo era entrar en la lucha por el trono y convertirse en una espina en el costado. Joanna quería que él supiera que podía confiar en ella. Este hombre se convirtió en el personaje principal de su historia. Incluso si fuera un matrimonio en el papel, ella seguía siendo su esposa y quería protegerlo a él y al lugar donde creció. No importaba lo grosero que pareciera el duque por fuera, él era el hombre con el que Joanna quería encontrar la felicidad. Travis abrazó fuertemente a su esposa y le dijo que ella podía hacer lo que quisiera aquí y que si alguien intentaba lastimarla le haría rogar por la muerte. Esta vez iba a defender su felicidad hasta el final. El imperio no entendió el significado de todo esto. Asumieron que el duque buscaba el matrimonio para expandir su poder e influencia, pero eligió a la hija de la familia Myrto. No solo su familia no tenía nada de particular, sino que la propia muchacha era muy débil, y los grandes señores pensaron que no debían preocuparse por el nacimiento de un heredero. Creían que la bestia no tenía intención de tomar el poder, pero en ese caso no entendían por qué desperdiciaban energía en todo eso. Era importante recordar que Travis tenía sangre imperial en sus venas, por lo que al menos sería prudente permanecer en guardia, y desde ese momento el imperio decidió vigilar al duque. Joanna llamó a la puerta de la oficina de su marido para decirle algo. Al notar su rostro, la niña le preguntó desde cuándo usaba gafas. Se dio cuenta de que nunca las había usado delante de su esposa. A veces el duque usaba gafas y tenía que leer mucho. Sin pensar en lo que decía, Joanna preguntó si todo era por la edad. Travis comenzó a gritar que aún no era tan viejo, solo estaba cuidando su salud. La muchacha se rió, burlándose de él por estar todavía en la flor de su juventud. Joanna recordó por qué vino. Tenía curiosidad por saber si había algún noble que hubiera estado molestando al maestro últimamente. Mientras se difundía la noticia del matrimonio, esperaba que atrajera la atención de varias. Es por eso que Travis se ha vuelto más preocupado, por más claro que deje en claro que no tiene interés en el poder. Mientras haya sangre imperial en sus venas, siempre lo vigilarán. La muchacha inmediatamente dirigió la atención hacia sí misma, indicando que en ese caso su marido estaba demasiado ocupado para pasar. Por un momento el caballero se quedó paralizado, luego inmediatamente prometió terminar su negocio de inmediato, pero no sabía mentir y Joanna lo vio. Ella no quería interferir en su trabajo,
pero había llegado el momento de demostrar de lo que era capaz la chica. Se disculpó con Travis y se sentó en su regazo. Mientras el duque estaba completamente desconcertado y confundido, Juana intentaba comprender quién estaba causando tantos problemas a su marido. El caballero logró decir que ahora iría a buscarle una silla. La muchacha lo miró desconcertada y le preguntó si realmente pesaba tanto. Sin esperar respuesta, Joanna dijo que todo estaba bien, y además, era hora de acostumbrarse. Después de todo estaban casados. Habiendo estudiado los documentos, la muchacha lo supo. Todos los nombres le resultaban familiares. Ella vio todo lo que necesitaba ver. Joanna se preguntó qué debería hacer con esas molestas moscas y, con una expresión de alegría en su rostro, le preguntó a Travis si quería que ellas y sus próximas 3 generaciones se arruinaran. Tomaría un poco de tiempo hacer menos obvia su participación. Un par de meses deberían ser suficientes. Solo faltaba obtener el consentimiento del duque. El caballero pensó que no había necesidad de esto, pero para la muchacha había un matiz. Muchos de estos bastardos la apuñalaron por la espalda en su vida pasada, y esto sería karma por lo que hicieron. Tan pronto como Travis escuchó esto, su rostro cambió inmediatamente y declaró que reuniría inmediatamente a sus caballeros y borraría a estas personas de las páginas de la historia. Joanna intentó tranquilizarlo diciéndole que, aunque eso hiciera sentir mejor a su marido, nadie seguiría creyendo que no estaba interesado en la política y pronto sería encerrado en prisión, por lo que valía la pena actuar de forma encubierta. El duque todavía pensaba que la quiebra era demasiado generosa para esa gente. La muchacha no lo creía así, al contrario, la muerte sería un castigo demasiado fácil para ellos. Preferiría que vivieran en el infierno el mayor. Travis decidió dejarle el asunto a su esposa y dejar de preocuparse por nimiedades. La atención de Joanna se vio atraída por un documento con una letra terrible o incluso con solo garabatos. Resultó ser la letra oficial del duque. Una bestia no debería poder escribir con elegancia, por lo que escribía deliberadamente así cada vez que enviaba documentos oficiales. La muchacha no podía creer lo que veía, pues las cartas que le dirigían estaban escritas con mucho cuidado. Parecía que el pasado Travis confiaba mucho en ella. Nadie fuera del castillo vio jamás su verdadera letra. A Joanna nunca se le ocurrió. Por supuesto se dio cuenta de lo hermosa que era la letra del duque, pero nunca hubiera pensado que era un símbolo de su confianza en ella. Ella abrazó tiernamente a su marido y le dijo que estaba muy feliz de escuchar eso, preguntándole si eso significaba que él pensaba que ella era especial. Travis lo confirmó, ya que todavía consideraba que esta chica era especial. Tampoco le escribió nunca a Joanna con letra formal. Ahora que estaban hablando de cartas, había una cosa que le interesó a Travis. Si el príncipe heredero Eduardo era tan posesivo con su amante, ¿no es extraño que ella pudiera mantener una amistad durante 5 años sin su interferencia? Las explicaciones de Joanna podrían haber herido los sentimientos del duque, pero el príncipe simplemente no podía imaginarlo como algún tipo de amenaza para sí mismo. Su Majestad creía que la amistad con la bestia del norte mostraba la misericordia de la muchacha. En su arrogancia y condescendencia, no consideraba a Travis ni siquiera cercano a su igual. La muchacha se culpó a sí misma por no haber abandonado a ese sinvergüenza en ese mismo instante. Era tan joven e ingenua, que creía que todas las personas cambian tarde o temprano. Se escuchó un golpe en la oficina del duque y un anuncio de que había llegado un invitado. El hombre estaba muy contento de ver al duque con buena salud. Travis llamó al sacerdote específicamente para discutir algo con él. Al notar que Joanna todavía estaba sentada en el regazo del caballero, el hombre se avergonzó y dijo que esperaría afuera, pero el duque lo detuvo. Quería ver al sacerdote por su esposa. Después de que Travis escuchó lo mala que era la niña cuando era niña, no pudo sacarlo de su cabeza. Este sacerdote era la persona que revisaba las cartas, por lo que Joanna podía confiar en él con seguridad. El hombre inclinó la cabeza ante la muchacha. Fue un gran honor para él conocer a esa extraña de las cartas. Joanna estaba encantada de informar que, gracias a la lectura de las cartas por parte de su señoría, había podido casarse con su querido Travis sin ningún problema. Extendiendo su mano hacia la cabeza de la niña, el sacerdote dijo que hacía mucho tiempo que no sentía el poder sagrado, como si estuviera nuevamente en casa. Había un poder especial en la dama. Había rastros inusualmente fuertes de la santa bendición. A juzgar por el enorme tamaño de su alma, la niña debió haber sufrido mucho cuando era niña. El sacerdote aseguró al duque que no había por qué preocuparse. Aparte de su escasa resistencia, Juana era un modelo de salud. Aunque consideraba vital que ambos tuvieran intimidad física a menudo, el sacerdote nunca había experimentado algo así antes, por lo que le resultó difícil explicarlo, pero parecía que si los dos estaban cerca, entonces la santa bendición se restauraría gradualmente. Joanna se acercó a su marido y le preguntó si esa cercanía era suficiente. El hombre dijo que la diferencia era notoria, aunque no entendía cómo podía ocurrir tal fenómeno.
La niña sugirió que podría deberse a los pensamientos que tuvo antes de pedir el deseo. Antes de pedir otra oportunidad, se arrepintió de no haber salido nunca con Travis. El duque se sonrojó visiblemente, aunque su esposa se lo había dicho antes. Al sacerdote le costaba decirlo con seguridad, pero parecía que la teoría era cierta y por ahora tendrían que seguir vigilando lo que estaba sucediendo. Le pidió permiso a Travis para visitar y examinar a la duquesa con más frecuencia. Juana pensó que si la santa bendición fuera restaurada, ella podría hacer más de lo que podía ahora. El trabajo de hoy estaba terminado. Ahora la niña iba a poner el plan en acción. Gracias a su trabajo en equipo, lo lograron en poco tiempo. Travis fue un verdadero genio organizativo. Gracias a la educación inagotable que recibió el duque cuando era niño, era capaz de afrontar estas cosas incluso mientras dormía. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, la pareja ahora tenía un día entero de tiempo libre. Travis sugirió que deberían salir a caminar. Joanna quería hacer un recorrido por los jardines. No había salido del castillo desde que llegó aquí y realmente le gustaría verlo todo. Dirigiendo su atención a su marido, le preguntó si realmente debía vestirse así, ya que incluso llevaba una espada consigo. Travis dijo que hay casos en que los monstruos atacan directamente a las aldeas. Aunque se despliegan guarniciones en todas partes para mantenerlos fuera, esto no es motivo para ser descuidado. Juana sugirió que ella también debería armarse, pero el duque respondió que no era necesario. Mientras estuviera con él, no tenía nada de qué preocuparse. Era la primera vez que la niña veía a Travis sonreír así. Era la primera vez que veía al duque tan seguro de sí mismo, pero él creía que no era confianza, sino simplemente una constatación de un hecho, porque todavía estaba vivo porque nunca había perdido. El caballero tenía muchas cicatrices que mostrar por su experiencia, pero al final siempre ganaba. Si alguna vez se perdía el norte, no sería sin luchar. Por eso quería mostrarle a Joanna esta tierra que había mantenido a salvo. A partir de ahora esta también era su tierra, su hogar. La niña se dio cuenta que su esposo había pasado por mucho para proteger él solo este lugar. Por eso no había ni un solo lugar habitable en su cuerpo, pero era tan atractivo. Joanna estaba decidida, pero Travis solo había planeado visitar un pueblo hoy, por lo que no pensó que fuera necesario apresurarse. Cuanto más intentaba no pensar en su cuerpo, más pasaba ante sus ojos, así que la chica decidió pensar en otra cosa. Su mirada se posó en la fuente, que no estaba encendida. El duque lo explicó diciendo que el clima era demasiado frío durante la mayor parte del año para usarlo sin que el agua se congelara. Como Joanna pudo ver, la fuente fue instalada como un medio de generar ingresos adicionales para el pueblo a partir de los deseos de los viajeros. El espíritu empresarial también vivió y floreció aquí. Travis le sugirió a su esposa que lo probara, solo para tener la experiencia completa. Ella aceptó, solo tenía que lanzar una moneda y pedir un deseo. Juana pidió al santo que le permitiera morir en paz por una vez. El duque estaba completamente perplejo. Pensaba que era anormal pedir, como era muy importante para la niña. En este caso Travis decidió pedir un deseo un poco diferente. Arrojando monedas a la fuente, dijo que deseaba que Joanna pudiera vivir una vida feliz y libre de remordimientos. También era importante retirarse en paz y sin problemas. Si se obsesiona con esto, no podrá aprovechar al máximo los beneficios de la vida misma. La muchacha había vivido mucho más tiempo que Travis, pero por alguna razón siempre la tranquilizaba cuando él decía esas cosas por ella. Agarrando a su marido por la capa, Juana le dijo que debía desear algo para sí mismo, aunque el duque creía que su deseo también se refería a él mismo. No importaba cuánto apegado estuviera Travis a su esposa, sabía muy bien que ella no podía corresponder a sus sentimientos. Joanna se sorprendió pensando que parecía estar empezando a enamorarse de ese hombre, tenía miedo de admitirlo ante sí misma. Ella sintió que él debía saber acerca de sus sentimientos. Tan pronto como estuvo a punto de confesárselo, hubo un ataque de un monstruo, fue un fracaso. La niña sabía que todo no podía salir tan bien. Los monstruos arrasaban el mundo, sus cuerpos contenían piedras mágicas utilizadas por los magos y, por supuesto, eran un elemento clave de cualquier fantasía. Joanna no esperaba que pudiera haber tantos monstruos a la vez. En sus pensamientos rezaba al duque por ayuda. Travis estaba increíblemente enojado porque estas repugnantes criaturas habían interrumpido un momento así. La muchacha le preguntó a su marido a dónde debía ir, pues comprendía que ahora solo le estorbaría en el camino. Los monstruos voladores han llegado aquí. La guarnición los contuvo, pero el duque no sabía cuánto tiempo podrían resistir ante tal número. Al no tener otra opción, Travis le extendió la mano a su esposa y le dijo que lo siguiera, ya que estaría más segura con él. El duque se disculpó de antemano por las molestias, agarró a la niña, aparecieron alas y volaron hacia arriba. Durante la conversación anterior con el caballero, Joanna le preguntó cuáles eran las habilidades del duque. Ella nunca lo había visto pelear con sus propios ojos,
pero había oído hablar de sus extraordinarias habilidades, por lo que tenía curiosidad, pero el chico no sabía cómo describirlo, era mejor verlo con sus propios ojos. Es imposible para un caballero ver pelear a un gran duque y sentirse inmediatamente lleno de bendiciones y respeto. Había una razón por la que el duque Travis era ampliamente conocido como el mejor espadachín del imperio. Fue en ese momento cuando Joanna se dio cuenta de que se había casado con un hombre verdaderamente increíble. Lo que más sorprendió a la muchacha fue que, incluso en una situación tan peligrosa, su marido se aseguró de que la sangre no llegara a sus ropas arrojándole una capa escudo encima. Cuando finalmente todos los monstruos fueron derrotados, Joanna pudo recuperar el aliento. Todo fue muy impresionante para ella, pero el duque dijo que solo estaba haciendo bien su trabajo. Joanna abrazó fuerte a su marido. No entendía cómo a alguien podía desagradarle un hombre así. Travis estaba avergonzado por el hecho de que la niña lo abrazara, quien estaba cubierto de sangre, pero a ella no le importaba, estaba muy agradecida con él. Este tipo de relaciones unilaterales nunca duran mucho. Joanna admitió que no podía hacer nada más que dejar que su marido la protegiera, pero odiaba ser la única que quedaba intacta. Ella no quería ser alguien a quien Travis tuviera que proteger, sino una compañera con la que pudiera trabajar, que era hermosa incluso en sangre. El duque admitió su derrota. Él admitió que nunca podría derrotarla. Necesitaba darse cuenta de esto hace mucho tiempo. Cuando el duque y su esposa regresaron al castillo después de un día tan duro, el hombre preguntó si podía hacerle una pregunta a su esposa. No había tenido tiempo de preguntar antes, pero después de que Joanna pidió su deseo en la fuente, parecía que quería decirle algo. Debido a los monstruos, la niña se olvidó por completo de ello. Era un momento perfecto entonces, pero ahora se sentía un poco incómoda, aunque sabía perfectamente que no podía evitarlo. Joanna dijo que todo dependía de lo que ella quería hacer y después de decir eso, besó la cara de Travis. Un poco avergonzado, respondió que si la chica decidía burlarse de él nuevamente, entonces ya no caería en esas cosas. Ella le pidió que no le quitara los ojos de encima, pues él mismo dijo que ya había dejado de preocuparse por eso. Después de estas palabras, Joanna besó tiernamente los labios de Travis. El duque saltó inmediatamente de la cama y dijo que si ella seguía burlándose de él, dormiría en otro lugar, pero su esposa logró detenerlo. La niña admitió que se dio cuenta de que incluso si no podía decir ciertas cosas, podía expresar sus sentimientos de otra manera. Se dio cuenta de que era más cobarde de lo que pensaba. Tomando la mano de Travis, Joanna dijo que si iban a hacer esto, él tenía que besarla primero, ella no iba a ceder tan fácilmente. El duque pensó que estaba tan cansado que ahora escuchaba cosas extrañas. La muchacha sabía perfectamente que él no estaba cansado, sino que simplemente intentaba evadirse de la realidad. Su marido era completamente incapaz de fingir. Joanna admitió que estaba cansada de quedarse quieta y que si no podía hacerlo ella misma, no tenía más remedio que pedirle a Travis que lo hiciera. Dando pequeños pasos, pueden llevar su relación al siguiente nivel. Lo más importante es que ella genuinamente quería estar más cerca de él. Mirando al duque a los ojos, la muchacha le preguntó si podía hacer eso por ella. Como ella le pedía tanto, Travis estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, especialmente cualquier cosa que le diera placer. Joanna pudo escuchar claramente los latidos de su corazón. Ella no quería parar, ya fuera porque él estaba más nervioso que ella, o más bien porque se sentía muy excitada. La chica no esperaba que el beso fuera tan corto, solo tocaron sus labios por un segundo. A Travis le pareció que el corazón se le iba a salir. A Juana le pareció gracioso tener delante a un niño tan inocente, pero el duque ni siquiera intentó detener su burla. Creía que no tenía excusa. La muchacha no entendía cómo un hombre que había matado a miles de monstruos con sus propias manos temblaba tanto por un beso, pero resultó ser muy simple. El beso fue el primero del duque. La duquesa se dio cuenta de que ese no era el momento adecuado, ya que ninguno de los dos estaba emocionalmente preparado para ello. Travis estaba muy apenado por haber decepcionado a su esposa, pero ella no lo creía en absoluto. Simplemente no estaban preparados y no había nada que hacer al respecto. Solo tenían que esperar el momento adecuado. Joanna realmente esperaba que su marido estuviera dispuesto a intentarlo de nuevo, porque la práctica hace al maestro. El duque se sorprendió de que la muchacha realmente quisiera esto, a pesar de que él era tan torpe. La duquesa prometió decirle si algo no le gustaba, pero señaló que besarlo fue mucho mejor de lo que esperaba. Joanna le preguntó si estaba reaccionando así porque no le gustaba besarla. Ella sabía lo difícil que era para él rechazarla, y no le gustaría obligar al duque a hacer algo que tal vez no le gustara. Un poco avergonzado, el señor respondió que él también siempre lo dice cuando algo no le gusta. La razón por la que no rechazó sus peticiones fue porque él también lo quería. La única razón por la que se ponía tan nervioso y tímido era porque simplemente no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas.
así que Joanna no debería haberse preocupado. El duque se sintió nuevamente avergonzado y dijo que ya era bastante tarde y que era hora de irse a dormir. La muchacha estuvo de acuerdo con él, al darse cuenta de que su marido acababa de besarla en la mejilla, pero por alguna razón se sintió más excitada que antes. Estaba segura de que ninguno de los dos dormiría esa noche debido a los sentimientos abrumadores. Pudo dormir bien por la noche. Estaba demasiado emocionada por lo de anoche, y ese hecho hizo que le fuera imposible burlarse de Travis. Cuando se despertó, en lugar de su marido, notó una carta a su lado. Como su esposa parecía cansada, el duque decidió no despertarla, asumiendo que se sorprendería al encontrar una carta a su lado. No había ninguna razón en particular por la que le escribió esto, fue solo que al despertar, recordó sus palabras sobre lo mucho que lamentaba que ninguna de sus cartas hubiera sobrevivido. Aunque esta carta venía del Travis actual y no del pasado, ya que eran esencialmente la misma persona, esperaba que esta carta hiciera feliz a Joanna. La niña estaba preocupada de que cada vez que hablaba del pasado de Travis, pudiera ser una carga para el presente, pero de nuevo, él solo pensaba en ella. Joanna apretó la carta con fuerza y pensó en lo poco que podía apreciar a un hombre así. Ella se levantó bruscamente de su asiento, gritando que no tenía tiempo y que necesitaba escribirle urgentemente una respuesta. Al ver el estado de la dama, Daphne temió que algo hubiera sucedido. Resultó que la muchacha simplemente quería que la criada le entregara una carta a su marido, que vivía con ella bajo el mismo techo. Juana también entregó otra carta y pidió que la enviaran también en el camino. Esta carta era para otra persona, pero era de interés del gran duque, por lo que debía ser entregada lo antes posible. El destinatario recibió la carta y sonrió. Hablaba de la ruina de los nobles. Con su querida Joanna nunca hubo un momento aburrido, pero ahora ella era una gran duquesa. Había algo romántico en escribir cartas. Las palabras viajaban como el viento a través de la hoja de papel, dejando un mensaje que podía leerse una y otra vez. Al reflexionar sobre cada palabra y frase, entretejiéndolas delicadamente, hacemos nuestro mejor esfuerzo para expresar nuestros sentimientos mutuos. Incluso los aspectos más triviales de la vida cotidiana se vuelven parte de una gran narrativa que queda profundamente impresa en nuestros corazones. Así que Joanna y Travis intercambiaron cartas durante una semana entera. La muchacha estaba tan entusiasmada con el proceso que escribió toda la noche. Esto no le gustó mucho al duque, pues estaba preocupado por su salud y al final tuvo que tomar medidas extremas. El caballero tomó su silla y la llevó al dormitorio, diciendo que no importaba cuánto le gustara recibir cartas de ella, su salud era lo primero para él. Joanna admitió que escribir cartas era tan interesante que la absorbía por completo. Cuando por fin logró acostar a su esposa, la muchacha recordó que tenía un invitado al día siguiente y estaba tan ocupada escribiendo cartas que se olvidó por completo de ello. Joanna se sorprendió de que Travis no preguntara qué tipo de invitado llegaría, sino solo si necesitaba su ayuda y, después de todo, el invitado vendría a él. Todas estas formalidades no eran importantes para el duque, ya que los invitados de su esposa serían bienvenidos aquí en cualquier caso. Por fin llegó el invitado. Estaba tan feliz de ver a Joanna que pensó que moriría de lo mucho que la extrañaba. Tan pronto como Travis vio ese abrazo, inmediatamente cayó en un estupor y enojo al mismo tiempo. ¿Era esta realmente la razón por la que su esposa insistía tanto en buscarle una novia? Por la expresión del rostro del duque, la muchacha se dio cuenta de que había pensado todo mal, e inmediatamente comenzó a poner excusas, tratando de alejar al invitado de ella. El nombre de este pequeño bastardo pegajoso era Carl Weathers, y a pesar de su juventud, tenía una muy buena perspicacia para los negocios y era una fuerza dominante en los mercados de las provincias occidentales. En la historia original, Carl era un personaje masculino secundario. Joanna y él trabajaban bien juntos en asuntos relacionados con ganar dinero, y él también era muy bueno guardando secretos, por lo que se convirtieron en socios comerciales inseparables en su vida pasada. Se encargó de renovar su amistad, por lo que continuaron ayudándose mutuamente. Tenía un inconveniente. El tipo era demasiado táctil y no dudaba en pegarse a cualquier persona. Incapaz de contener sus emociones, Travis agarró a Carl y le advirtió que si no quería que lo echaran al frío, debía dejar de molestar a Joanna. La muchacha explicó que ya estaba casada y tal vez su amigo podría haberse permitido hacer algo así antes, pero ahora era inapropiado. Carl se rió entre dientes y agregó que en cualquier caso, era solo un matrimonio de conveniencia. Travis se enojó nuevamente, no entendía cómo este hombre sabía sobre esto. El invitado respondió que si no fuera por su ayuda, Joanna tal vez no habría llegado hasta aquí. La muchacha necesitaba suficiente ayuda económica para poder negociar con el gran duque, pero necesitaba a alguien que pudiera sentar las bases para ello sin llamar la atención. A Carl le sorprendió que fuera tan importante para Joanna que estuviera dispuesta a llegar tan lejos. Sentar las bases para algo así podría llevar al menos 5 años.
La muchacha tenía que estar preparada para el hecho de que el duque se negaría a reunirse con ella. Como es sabido, nunca recibía visitas. Joanna sabía que Travis le escucharía, estaba segura de ello. Carlos prometió ayudarla, pues le debía mucho a esta dama, pero le pidió que prometiera que si no obtenía nada, acudiría a él y él, a su vez, la trataría bien, para que se olvidara del gran duque. El chico admitió que nunca pensó que Joanna realmente tendría éxito, no la habría ayudado si hubiera sabido que todo resultaría de esa manera. Travis se dio cuenta de que si ese hombre había ayudado a su esposa, entonces él también debería estarle agradecido, pero por alguna razón todavía se sentía incómodo. Como el duque le había hecho una promesa a su esposa, tenía que cumplirla, sin importar cómo se sintiera ahora. Le extendió la mano a Carl y le dijo que cualquier invitado de su esposa era su invitado. Por mucho que le disgustara el hombre en cuestión, aún así le deseaba que pasara unos días agradables en el norte. Lo primero que pensó Carl fue en cómo una sonrisa podía ser tan aterradora y si sería capaz de salir de allí con vida. Le susurró a Joanna que tenía miedo de su marido, como para indicarle que debía hacer algo al respecto. Sea como fuere, la muchacha invitó a su amigo aquí para que ayudara a Travis, y no solo para hacerle compañía. La duquesa entregó al invitado los documentos en los que ella y su marido habían trabajado. Ella le explicó al duque que, a pesar de la personalidad de Carl, era bastante talentoso en esas cosas y, lo más importante, se podía confiar en que mantendría la boca cerrada. Todo lo que podían hacer en esta situación era sentarse y ver cómo esos molestos nobles lo perdían todo. Era mejor dejarle el trabajo a un hombre que lo sabe todo. Joanna abrazó tiernamente a su marido y le dijo que quería centrarse en vivir una vida feliz aquí con él y que nada los molestara. Este momento romántico fue arruinado por Carl, quien se interpuso entre ellos y gritó fuerte que era muy romántico. Este hombre peculiar no entendió en qué momento los matrimonios contractuales se habían vuelto tan lindos, sugiriendo que ya no podía llamar a su amigo querido. Aunque a Joanna nunca le gustó que Carl la llamara así, él fingía no escucharla, incluso ahora recordaba su primer encuentro. Ella sabía la contraseña secreta necesaria para concertar una cita con él, y en ese mismo momento Carl juró que se convertiría en su hombre. Él todavía creía y esperaba que pudieran estar juntos, pero como el matrimonio del duque y Joanna había funcionado, no tenía más remedio que ser otra persona. Sin ningún remordimiento, le pidió a la duquesa que fuera su amante, prometiéndole que haría todo lo que ella quisiera y que nunca la aburriría. La pareja claramente no esperaba oír eso. Cuando Travis y Joanna entraron en este matrimonio concertado, él hizo la promesa de protegerla de todas las maneras posibles y de no resistirse si conocía a otro hombre. El duque no tenía ningún deseo de obligar a una mujer a entrar en una jaula que ya había sufrido tanto, una jaula construida a partir de su egoísmo y sus dudas sobre sí misma. Travis respetaba cualquier decisión que tomara su esposa, pero aún así, quería que si ella conocía a otro hombre, no fuera uno como Carl. El sentimiento que sentía ahora eran celos. ¿Estaba el duque realmente listo para traicionar su juramento? A pesar de la indignación de la muchacha, Carl le preguntó al caballero qué pensaba de esto y si no era un crimen estar atado a un solo hombre por el resto de la vida. Travis simplemente se quedó paralizado y en silencio, pero durmió un rato, estando de acuerdo con el invitado. Toda esta situación enojó mucho a Joanna. Ella no entendía por qué su esposo seguía escuchando a ese tipo, porque estaba diciendo tonterías. Su cabeza ahora era un completo desastre. Travis creía que si alguien merecía tener tantos hombres como quisiera, esa era Joanna. La chica les rogó que dejaran de decir esas tonterías. Ella ya había empezado a gritar que solo había lugar en su corazón para un hombre y ya estaba ocupado. Después de estas palabras, esperaba no volver a escuchar esas tonterías. La muchacha no tenía ningún deseo de coleccionar hombres como si fueran cromos. Consideraba que esta era una relación poco saludable y prefería las tradicionales. Después de estudiar los documentos, Carl dijo que este plan era impecable y que podría implementarse de inmediato. Veía muchas oportunidades para beneficiarse él mismo de ello. Joanna ya no tenía energías y le pidió a su amiga que empezara a actuar lo antes posible. Posa con un abrigo de piel y le dijo que descansara. Carl sonrió y notó que la niña aún tenía poca resistencia. No pensó que se cansaría tan rápido. Tratando de quitarse la culpa, el duque dijo que vio cómo su invitado estaba drenando a su esposa, por lo que era mejor para él regresar a su propio lugar lo antes posible. Travis se disculpó con Joanna, justificándose diciendo que simplemente estaba de acuerdo con su amiga, pensando que era mucho mejor que discutir con él. A Carl le pareció muy divertido ver cómo estos dos disfrutaban de la presencia del invitado. Parecía que realmente se amaban. Al escuchar estas palabras, la niña inmediatamente comenzó a justificarse, diciendo que se valoraban mucho el uno al otro, por lo que era natural que se comportaran de esa manera.
Para Carl esto fue muy extraño, porque cualquiera que los ve puede decir con seguridad que hay fuertes sentimientos entre ellos, pero por alguna razón niegan este amor. El tipo asumió que había algún problema entre el duque y la duquesa. Travis dio un golpe con la mano sobre la mesa para terminar la conversación, advirtiendo a su invitado que si continuaba avergonzando a su esposa, tendría que irse. Aunque no entendía en absoluto por qué el duque estaba enojado, creyendo que había pedido lo que debía tener. Al ver que su marido empezaba a enfadarse mucho, Joanna inmediatamente lo detuvo y le pidió que no iniciara ese conflicto, alegando que ella estaba completamente bien. Ella le pidió a Travis que la dejara a ella y al chico en paz porque quería hablar con él, diciéndole que no dudara en llamarlo si de repente lo necesitaba. La chica se puso inmediatamente manos a la obra y le preguntó a Carl qué estaba haciendo, pero el chico fingió no entender de qué estaba hablando. Juana sabía perfectamente que de esa manera estaba poniendo a prueba a su marido. Carl olvidó por completo que no se le podía ocultar nada a esta chica. Necesitaba descubrir si este era el hombre por el que la chica había trabajado tanto para casarse. Según los rumores, el gran duque era una persona terrible, por lo que el chico simplemente decidió ponerlo a prueba. Consideraba que era su deber como amigo de Juana. Se dio cuenta de que su novia estaba bien, por lo que sus preocupaciones fueron en vano, pero Carl no esperaba que la chica todavía tuviera miedo al amor. Lamentaba sinceramente haber sido tan frívolo. El amor la asustaba, no podía decir la razón exacta, pero sabía que solo pensarlo la llenaba de horror. Joanna pensó que todo estaría bien una vez que estuviera con Travis, pero por supuesto, este tipo de cosas no desaparecen de la noche a la mañana. Ella estaba muy avergonzada de estar haciendo esperar al duque, quería tanto contarle sobre su amor, pero cada vez que lo intentaba, las palabras parecían quedarse atascadas en su garganta. Carl creía que no era necesario ir tan lejos, porque valía la pena aprender a caminar antes de empezar a correr. Joanna se dio cuenta de que tenía que empezar diciéndole a Travis que le gustaba mucho. No podía comprender cómo había podido pasar por alto una solución tan simple, si su forma de pensar se había vuelto más cruel con la edad, ya que no había necesidad de verlo todo en blanco y negro. Carl fue de gran ayuda en estos asuntos, pero aún así, no estaba claro por qué fue de tanta ayuda para el matrimonio de Joanna. El chico creía que si su novia era feliz, él también lo sería. Comenzó a empujarla hacia la salida para que no perdiera el tiempo en sospechas infundadas, sino que se concentrara en su vida personal. El gran duque Travis estaba en el infierno que él mismo había creado. Se reprochó ser una persona terrible, no solo por haber llevado a su esposa a un estado de cansancio, sino también por enojarse con el invitado. Carl empujó a Joanna hacia el duque y le dijo que quería decirle algo. El caballero pensó lo peor para él, el divorcio, pero la muchacha notó su expresión y de inmediato le aseguró que estaba pensando en algo completamente diferente. Joanna pensó un poco en cómo presentar la información sobre sus sentimientos. El duque era muy sensible, aunque no lo pareciera, ella tenía miedo de ofenderlo diciendo algo indebido. Joanna estaba decidida a decirlo todo de una vez, pero al ver el estado abatido de Travis, decidió dar un paseo primero. Estaba tan segura de que diría lo que sentía, pero en realidad resultó ser más difícil de lo que parecía. El duque se dio cuenta de que aceptaría todo lo que la muchacha quisiera decirle, pero realmente esperaba que no fueran palabras de despedida. Tomándola de la mano, él empezó la conversación primero, diciendo que no era bueno en muchas cosas y que había muchos hombres que merecían estar con ella más que él. Arrodillándose frente a su esposa, Travis dijo que estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión que ella tomara. Él le confesó que si ella quería podía irse, pero si quería estar con alguien más, no importaba. Mientras ella fuera feliz él podía soportar cualquier dificultad. Lo único que pedía el duque era que Joanna estuviera a su lado. Si ella pudiera ocupar aunque sea el más pequeño rincón de su corazón, eso sería suficiente. Todo iba bien hasta ese momento, hasta que decidió no volcar todas sus preocupaciones en la chica, sino al final agregar que podía convertirse en su amante. Travis repitió que él mismo tomó esa decisión y estaba dispuesto a convertirse en al menos el 10º de sus 10 hombres. Tal conclusión asombró por completo a la niña. Ella no entendía cómo había llegado a tal conclusión. Joanna sabía que mientras no pudiera decirle al duque lo que sentía, él siempre se sentiría inseguro. Tomándole las manos con ternura, la muchacha dijo que le gustaba mucho. Incluso si ella no siente lo mismo ahora, él no debería preocuparse por eso bajo ninguna circunstancia, agregó la señora. La reacción de Travis fue un poco inesperada. Se quedó en silencio por unos segundos y luego comenzó a gritar si su esposa estaba bien. Resultó que el duque recordó aquella noche cuando su esposa deliraba mientras dormía y dijo que no quería morir. Todo esto era por culpa de su amor pasado. Joanna estaba perfectamente bien.
simplemente tenía a alguien a su lado que siempre ponía sus prioridades por encima de las suyas. La niña explicó que Carl la ayudó a comprender que a ella realmente le gustaba el duque y fue él quien le sugirió decir esto. Gracias a la ayuda de este chico todo se volvió mucho más fácil. Carl parecía un tipo frívolo, pero en realidad se tomaba para ayudar al duque y a la duquesa a llevarse bien. Le pidió a Joanna que le dijera que le gustaba. Este tipo era un hombre de negocios y no hace nada que no le beneficie. Si no le hubiera gustado la chica como amiga desde el principio, claramente no habría pasado tanto tiempo comunicándose con ella. Cuando Joanna lo llamó para hacer un trato, le aseguró que sería un placer trabajar con ella. Esto resultó ser cierto, y gracias a eso, Carl también empezó a simpatizar con ella. Incluso cuando su enfermedad la confinó a cama, tenía una sed inexorable de conocimiento sobre el mundo exterior. Carl quería ver lo que esta niña lograría. Fue por esta razón que comenzó a ayudarla. Él sinceramente quería que Joanna encontrara su felicidad, aun sabiendo que ella guardaba a otra en su corazón. Estaba muy feliz de verla sonreír. Carl se acercó a la pareja y le preguntó si la niña todavía tenía miedo al amor. Ella afirmó que todavía siente miedo, pero también admitió que confía en que podrá superarlo. Joanna estaba segura de que podía hacer cualquier cosa mientras Travis estuviera con ella. Carl se alegró de oír esto. Ahora podría regresar a casa en paz. Le deseó todo lo mejor a su novia y agregó que si alguna vez se cansaba de ese lugar, volvería para sacarla de allí. Es hora de dejar a esta pareja en paz. Carlos deseó felicidad a la gran duquesa. Travis se sintió como si hubieran pasado por una tormenta y fuera la primera vez en su vida que conocía a una persona tan inusual. El duque se dio cuenta de que ese hombre no era malo, porque si fuera malo, Joanna nunca habría compartido su trauma con él, pero aún así, no le habló de la reencarnación, solo le presentó brevemente la situación. Ella le dijo a Carl que el amor la asustaba, pero no podía revelar las razones exactas, pero él sabía que solo pensarlo la llenaba de horror. Una vez la muchacha ya había entregado su corazón, pero fue engañada y traicionada, sufrió tanto que aún ahora no podía superarlo todo. Por eso Juana tenía miedo de volver a amar. Travis tenía un miedo similar al de ella. El anterior gran duque tenía un amigo íntimo, y parecía que nada podía interferir en su amistad, es decir, nada excepto la codicia y las órdenes de un emperador paranoico. Este supuesto amigo mató al anterior gran duque y a su esposa. Con su último aliento, el emperador le dijo a Travis que nunca confiara en nadie en su vida. Tenía demasiado miedo de creer en otras personas, por temor a que la misma tragedia se repitiera. Al escuchar esta historia, Joanna se sintió muy triste por no haber podido evitarlo, pero ahora todo era cosa del pasado. En ese momento ella era una jovencita afectada por la enfermedad. Travis estaba seguro de que su yo del pasado nunca le habría dicho esto, por lo que no quería que la chica se culpara a sí misma. No podía detener algo que ni siquiera conocía. La duquesa sintió curiosidad por saber cómo su marido afrontaba su miedo. Su deseo de no arrepentirse se hizo más fuerte que eso. Por eso tomó la mano de Joanna cuando ella se le extendió. Travis abrazó fuertemente a su esposa y admitió que también le gustaba mucho. Quería superar su miedo y pasar su vida con la mujer que acudió a él cuando nadie más lo hizo. Incluso si otros te lastiman, al final, solo a través de esas personas esas heridas, Joanna estaba completamente de acuerdo con su marido y estaba decidida a seguir adelante con él hacia su final feliz. Los acontecimientos de la trama comenzaron a surgir. La niña leyó una novela que tenía una trama sencilla y directa. Se dio cuenta de que era fácil de leer incluso después de un largo y agotador día de trabajo. Era la historia de una joven de una familia humilde cuya casa fue asediada por feroces monstruos. En un esfuerzo por hacer algo al respecto, emprendió un viaje a la capital. Encontró su amor y amistad. Después de la siguiente serie de eventos, la niña salvó al mundo de la destrucción. La aparición de monstruos en el sur fue el motor de Travis no entendía lo que significaba. Resultó que los monstruos aparecían incluso en una pequeña provincia, pero Joanna sabía cómo solucionarlo, aunque no estaba segura de si sería posible hacerlo. Para comentarlo todo, la muchacha decidió dar un pequeño paseo con su marido. Ella no podía creer que tuviera que pasar por todo eso otra vez. El duque se ofreció a cargarla en sus brazos, ya que caminar la ayudaba a mantenerse caliente, pero prometió avisarle cuando no pudiera caminar más, un punto que Travis estaba seguro de que ya había alcanzado. El motivo de esta excursión fue que en las montañas del norte hay una flor dotada de poder sagrado, capaz de combatir este fenómeno. Una vez que la encuentren, el equilibrio en el mundo se restablecerá y los monstruos perderán su poder. Esta era una de las muchas misiones que existen para desarrollar al protagonista. Es por eso que Joanna no podía pedirle a nadie más que lo hiciera por ella. Solo el elegido podía cortar esta flor. Ella era la elegida. Al menos tenía a Travis allí para ayudarla. Con un cuerpo tan débil como el suyo se habría congelado hasta morir mucho antes de llegar.
como el duque había descubierto una cueva, sugirió hacer una parada. Después de calentarse un poco junto al fuego, la niña se sintió mucho mejor, pero a Travis le preocupaba que pudiera resfriarse. A partir de ese momento, Joanna prometió que siempre estaría lo más cerca posible de su marido. Él se alegró de escuchar esto, y más aún de poder brindarle más ayuda. En una vida pasada, Travis rechazó todas las peticiones de Alex para que le mostrara el camino para conseguir una flor, y la muchacha, al ser una plebeya, no podía hacer tal petición al gran duque, por lo que tuvo que pedir ayuda al príncipe heredero. Dada la relación existente entre el Palacio Imperial y el Gran Duque, no es sorprendente que el duque rechazara la petición del príncipe, y lo hiciera de una manera bastante grosera. Esto realmente molestó a Joanna, así que tal vez ella lo obligó a hacer algo que no quería hacer. Antes de conocer a la chica, Travis era muy grosero, se sentía incómodo porque después de todas sus acciones, ella todavía quería ser amiga de él. Joanna tampoco estaba preocupada por el mundo en ese momento, solo quería pasar todo su tiempo libre con su dulce y joven esposo. Desafortunadamente, todavía tenía una razón por la que decidió emprender esta búsqueda. Era la única forma en que podría vivir feliz para siempre. Puede que haya personas que puedan encontrar la felicidad en un mundo roto, pero a pesar de ello, Joanna preferiría soñar con un futuro con su marido. Por eso ella estaba dispuesta a soportarlo. No tenía más opción que seguir adelante con esta búsqueda. Travis también pensaba lo mismo, a diferencia de su vida pasada, donde el sentido del deber era lo único que lo mantenía seguir adelante. Ahora solo quería vivir. Vive feliz con tu amado. Besarse se convirtió en algo rutinario para el duque. La chica se burló de él preguntándole si había practicado, pero Travis no entendió la broma y comenzó a argumentar que era una estupidez y que no besaría a nadie excepto a su esposa. Tratando de terminar esta conversación, que lo avergonzaba, el duque dijo que era hora de irse a dormir. Decidió decirle que un día tendría confianza y maduraría, para que Joanna ya no pudiera tratarlo como a un niño. Sabía que nunca podría compararse con ella, pero Travis deseaba que la chica se preocupara más por cómo se sentía. En ese mismo momento, el señor se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta, porque Joanna poco a poco se estaba acostumbrando a todo y no podía ser tan dura. Admitió que le gustaría que la chica se burlara de él con menos frecuencia. La duquesa recordó las palabras que había dicho antes de que el duque necesitaba aprender a poner sus prioridades en primer lugar. Después de un minuto de silencio, agregó que si no molestara a Travis, estaría nerviosa por tener intimidad. Cuando se conocieron, la apariencia del duque la inquietaba, pero a medida que se acostumbraron el uno al otro y sus sentimientos cambiaron, Joanna comenzó a sentirse nerviosa por razones completamente diferentes. Habría incomodidad entre la pareja si la chica no alegrara el ambiente con bromas. Algo interrumpió esa tensa atmósfera, pero la muchacha no quería que la incomodidad se interrumpiera de esa manera. Como era de esperar, era difícil manejar la espada en un espacio tan estrecho y la cueva corría el peligro de derrumbarse. Travis no tuvo más remedio que cambiar de arma. Joanna ya lo sabía, pero su marido realmente tenía habilidades sobrehumanas. Esta vez estaba un poco preocupada porque esta vez el duque no llevaba su cota de malla. Se quitó la cota de malla para abrigar a la niña, pero como el monstruo había aparecido tan de repente, no hubo tiempo de volver a ponérsela. En ese momento tuvo una premonición de que algo terrible podría suceder. Joanna no podía quedarse sentada y no hacer nada, decidió ayudar a su marido, aunque fuera un poco. Ahora quedaban dos monstruos, debido a que había más espacio, era probable que los monstruos se dirigieran hacia la chica. Travis no podía permitir que esto sucediera, estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella, pero no permitir que su esposa sufriera. Una flecha atravesó la cabeza del monstruo, lo que sorprendió mucho al duque, ya que no era él. Era imposible que se supiera el regreso de Joanna, había ocultado deliberadamente su ubicación a todos, pero alguien había disparado esa flecha. Apareció una niña y dijo que casi llegaba tarde, pero aún así logró disparar al menos una vez. La boca de Travis se abrió de sorpresa. Ciertamente no esperaba esto. Lo único que pudo decir fue de dónde sacó su espada. Joanna pensó que incluso con su cuerpo débil podría usar la ballesta, pero a decir verdad, le costó mucho cargarla. El duque se indignó porque ella no le había avisado de esto con antelación. Él habría elegido algo más sencillo, pero la muchacha deliberadamente no lo dijo, porque sabía que su marido estaría preocupado. Los subordinados de Travis luchaban contra el monstruo con todas sus fuerzas. En sus tierras, el criterio de debilidad era mucho más alto que en el sur. Entonces le rogó que la próxima vez le pidiera ayuda en lugar de intentar hacerlo sola. Joanna ahora exigía una explicación, ya que había visto que hace unos minutos, el duque había actuado como si no le importara si estaba herido o no. La muchacha se enojó por esto. Si hubiera sabido que esto sucedería, no habría dormido durante varios días,
pero habría regañado a su esposo hasta el máximo. Ella todavía no se calmaba, amenazando con que si Travis intentaba hacer algo así otra vez, saldría lastimado. El duque decidió cambiar un poco de tema, diciendo que Joanna podía estar enojada, pero que el sueño estaba en su horario, e incluso en tal situación estaba preocupado por su salud. Al final se quedaron dormidos como de costumbre. Parecía que la niña se sentía culpable al sentir tal cuidado. A la mañana siguiente, cuando la pareja partió nuevamente, Joanna continuó regañando a su esposo. Creía que debía cuidar mejor su cuerpo, no debía ser tan descuidado, a pesar de que era débil. Esta chica tenía experiencia en sobrevivir, no convertirse en una carga durante las batallas y esconderse cuando era peligroso. Siempre que Joanna estaba preocupada por Travis, por alguna razón él se sentía muy feliz en su alma. La muchacha lo perdonó, pero solo que esta vez, su encanto funcionó en ella. El duque era demasiado dulce en ese momento. Ella decidió que ya era suficiente regañarlo y que el clima hoy era demasiado bueno para hablar de otra cosa. La forma en que caminaban del brazo lo hacía sentir como si estuvieran en una luna de miel. Travis creía que si estábamos hablando de una luna de miel, necesitábamos un lugar más colorido que estas sombrías montañas. A ella también le gustaría ir con su marido a un lugar mejor. Ella conocía muchos lugares que valían la pena y que la gente no conocía. Cuando todo estuviera resuelto soñaba con ir a algún lugar juntas. La niña se quedó congelada en su lugar, porque normalmente después de tales comentarios sucede algo anormal. Un monstruo de enorme tamaño apareció frente a la pareja. En ese mismo momento, Travis le pidió a su esposa que diera un paso atrás, pero la niña comenzó a resistirse. Ella le pidió al duque que mirara la parte superior de la cabeza de este monstruo, donde una flor azul se alzaba. Esta era exactamente la flor que Joanna debía recoger. Travis nunca había visto un monstruo de este tamaño antes. Le parecía que este monstruo se despertaría si se acercaba mucho a él. Normalmente duerme enterrado en la nieve, no podía haber otra posibilidad. Joanna comentó que debían tener cuidado porque si caminaban mucho tiempo podía producirse una avalancha. El problema era que este monstruo no moriría mientras la flor estuviera en su cabeza. Se recuperaría muy rápido incluso si resultaba herido. El duque tenía que concentrarse en llevar a la niña sana y salva, pero incluso eso podría no ser tan fácil. El monstruo no renunciará tan fácilmente a la flor de la que depende su vida. Desde tal altura eran fáciles de localizar. El monstruo percibió la presencia de Joanna. Tal vez si Travis hubiera estado solo habría pasado desapercibido. La niña quería decir que incluso en un punto ciego no pasarían desapercibidos. El duque no podía saberlo con seguridad, pero no le parecía imposible. Joanna estaba en completo shock por lo fuerte que era su marido, no tenía idea. Allá en la cueva él se estaba conteniendo porque tenía miedo de que la cueva se derrumbara. En su vida pasada, la chica había estudiado todos los tipos de ataques que tenía este monstruo, luego de lo cual había logrado esquivar y llegar a lo alto de su cabeza. Esta vez iba a hacer lo mismo. Sugirió terminarlo antes de que el brazo de la criatura se curara. Joanna estaba preocupada. En esta vida su cuerpo se volvió más débil. Estaba aquí sin los otros personajes principales, pero ahora ya no le importaba. Este monstruo resultó ser más fuerte de lo que pensaban, los atacó sin esperar a que el brazo sanara. La niña no pudo prever esto, pues en su plan le cortó el brazo. Joanna le pidió a Travis que la dejara, prometiéndole que, sin importar lo que pasara, volverían juntos. La flor terminó en sus manos. El monstruo cayó, al menos un problema quedó atrás. En esos momentos, la vida suele pasar ante nuestros ojos o nos vienen a la mente diferentes pensamientos. Aunque fue una pena, el talentoso esposo de Joanna no le dio la oportunidad de pensar así. Travis atrapó a su amada. Al aterrizar en el suelo, le pidió a su querida esposa que le prometiera que esta sería la primera y última vez que el corazón del duque. La niña se rió y dijo que tendría que repetirlo 4 veces más. Travis decidió ser honesto. Creía que tenía que destruir el mundo que le había causado tanto sufrimiento a su esposa en el pasado. El sacerdote agradeció al gran Dios por su atención a sus vidas. En este mundo lleno de oscuridad, agradeció por la luz de sus estrellas. El poder divino de repente comenzó a aumentar y su dirección fueron las tierras del norte. Al tomar un baño caliente, Joanna se dio cuenta de lo bien que se sentía estar en casa. Hacía mucho que no se esforzaba tanto, le dolía todo el cuerpo. Estaba segura de que mañana definitivamente enfermaría y estaría postrada en cama, pero pase lo que pase, se alegraba de que ella y Travis tuvieran nuevos recuerdos. Cuando construyes una relación con un extraño, es como apostar. Cada recuerdo preciado en sus manos, creado con otra persona, se desmorona en pedazos a medida que esa relación se desmorona gradualmente y, finalmente, perfora el corazón y causa dolor. Debido a estas heridas, siempre tienes miedo de entrar en nuevas relaciones. No es solo una cuestión de desconfianza hacia los extraños, no importa qué tan amable sea la persona que conozcas,
si tienes un carácter diferente, entonces pueden ocurrir situaciones imprevistas en el futuro, porque no existe una relación perfecta. También aquí era necesaria la confianza en sí misma, la fe en que Juana soportaría todas las pruebas que pudieran sucederle en el futuro. Si una chica tiene confianza en sí misma, no tendrá miedo a las sorpresas y podrá entregarse por completo a las emociones. Su pasado la perseguía, pero no podía seguir tropezando con él, además de que no quería volver a pisar el mismo rastrillo. Ella tampoco quería interponerse en el camino de nada bueno que pudiera suceder, lo cual es otra razón por la que quería convertirse en una persona más segura de sí misma, para no tener miedo de esto, para ser felices, para poder vivir así para siempre. Joanna primero necesitaba volverse más fuerte físicamente. Decidió ponerse rápidamente el chal y cuando ya estaba puesto, se dio cuenta de que pertenecía a Travis. Parece que los sirvientes cometieron un error y el chal de su esposa terminó en el baño del duque. El mayordomo notó que los sirvientes se habían vuelto negligentes últimamente y sugirió que el duque los castigara, pero este se negó. Travis estaba más interesado en cómo iba la recolección de piedras mágicas. Christopher informó que habían enviado sirvientes junto con los caballeros. Deberían llegar con las piedras mañana por la mañana. El duque pidió que se informara de esto a la torre este. Creía que no causarían problemas si se les advertía. Travis le pidió al mayordomo que revisara si tenía más heridas. Él revisó desde el frente pero no pudo desde atrás. Cristóbal quedó sorprendido ante semejante petición. El duque nunca se había preocupado por eso antes. Le daba vergüenza admitirlo, pero a su esposa no le gustaba que él se lastimara y Travis no quería que Joanna se preocupara innecesariamente. Christopher dijo que si el caballero quería revisar si había heridas, debería pedirle a alguien con buena vista que lo hiciera. Lo mejor sería dejar que su esposa lo comprobara y en ese momento apareció Joanna. Tan pronto como escuchó sobre las heridas, corrió inmediatamente hacia su marido para verificar si realmente estaba herido. Christopher hizo un gesto con la mano hacia el duque, despidiéndose de que el arrogante anciano se marchaba a cumplir con las tareas que le habían sido asignadas. Había una herida muy pequeña en el antebrazo de Travis, y tan pronto como la niña la vio, inmediatamente comenzó a tratarla y vendarla. Joanna se sintió un poco triste. El duque inmediatamente se puso tenso. Él comenzó a prometerle que se haría más fuerte y que eso no volvería a suceder. La niña no le pidió nada. De hecho, era bueno que la herida fuera pequeña. Era solo que Travis tenía tantas cicatrices y Joanna sentía pena por él porque sufría tanto. Acariciando suavemente la mejilla de su esposa, el duque dijo que estaba bien y que hacía tiempo que se había acostumbrado a esto. Solo gracias a eso se había vuelto tan fuerte. Como tenía a alguien que pensaba en él, no sentía ningún dolor en absoluto. Siendo ese el caso, Travis le pidió a la chica que pensara en el hecho de que él también estaba molesto. Sin importar cómo lo mirara, pedirle que la dejara era demasiado. Fue una experiencia que no quiso repetir 2 veces. Parece que Joanna ha llegado a confiar y depender más de su marido. Esperaba poder decir algo más que simplemente que le gustaba lo antes posible, aunque todavía estaba lejos de eso. Travis no la apresuró. Estaba más que feliz con todo ahora. Lo mismo no puede decirse de Joanna. Ella no podría ser feliz con una relación tan incomprensible. La pareja había ido demasiado lejos como para llamarlo amistad, pero tampoco era difícil llamarlos amantes. La chica quería estar segura de sus sentimientos lo antes posible. El duque la tranquilizó diciéndole que ya estaban casados. Quizás solo esté en el papel, pero no hay nada que los defina tan claramente como esto. Era cierto que después de vivir una vida inestable durante más de 100 años, Joanna se volvió impaciente a medida que sus emociones se hacían más fuertes. Necesitaba volverse aún más fuerte. Travis notó que, aunque no eran tan cercanos, no era gran cosa para ellos intercambiar ropa. El duque pensó que su esposa se vería bien con cualquier ropa, pero su túnica era demasiado grande para ella, así que tomó un cinturón para atársela. Esta escena de vestimenta fue un poco extraña para Joanna. La niña se sonrojó nuevamente, se sentía acalorada por esa situación. Se había resfriado otra vez, por eso se sonrojó tanto entonces. Travis volvió a tomarlo todo como algo personal, creyendo que tenía que destruir el mundo en el que había aparecido este maldito resfriado. Desde que el duque comenzó a proteger esta tierra, hacía mucho tiempo que no experimentaba ese sentimiento de tener a alguien querido para ti. Cuando Joanna estaba cerca, incluso el mundo se volvía más brillante. Pero por otro lado, si ella desaparecía, su mundo también se derrumbaría. Una realidad que lo angustia y lo asusta. No la recuerda desde hace mucho tiempo. Por eso la enfermedad de su esposa lo afectó tan fuertemente. Travis estaba dispuesto a borrar a todo el mundo de la faz de la tierra al expresar su preocupación. Solo pudo calmarse cuando su esposa se recuperó. Le daba importancia a cada cambio en su estado, pero Joanna solo se reía de él, porque era un resfriado común.
El duque creía que no debía subestimar el resfriado, ya que su cuerpo estaba débil y la enfermedad podría empeorar. La enfermedad surgió debido al exceso de trabajo del cuerpo. El médico le recetó un medicamento que ayudará a recuperar la fuerza. Travis preguntó si se podía hacer algo con el poder divino, pero el sacerdote estaba seguro de que con una enfermedad tan leve, el poder sagrado estaba contraindicado. El asistente del sacerdote notó que el duque valoraba mucho a su esposa, lo que hizo que la muchacha se sintiera incómoda. Al observar más de cerca al caballero, se dio cuenta de que no se trataba del asistente del sacerdote, sino del consejero divino más importante. Ahora Astrum comprendió claramente que ante él había un hombre elegido por una deidad. Cuando la niña estaba muy cansada, la recuperación tomó. Ella fue engañada por la muerte y su alma fue trasladada a este mundo, llamándola hombre elegido por Dios. Joanna se sintió presionada y deliberadamente no lo conoció en esta vida, pero por alguna razón él llegó a ella primero. Ella asumió que tenía una razón, pero decidió preguntarle directamente. Astrum respondió que, de hecho, últimamente se había sentido un enorme poder divino en el norte y que había venido a investigarlo. Disfrazado de asistente, en caso de que se supiera que se había reunido con el duque, entonces podría surgir una confusión política. Joanna se dio cuenta de que como esa persona tenía mucha influencia, sin disfraz podría haber malentendidos innecesarios. Un consejero divino que posee la crónica completa de los hechos divinos visita a una duquesa emparentada con la familia real. Si el rey se entera de esto, sentirá una amenaza a su poder y comenzará a comportarse con cautela, lo que podría convertirse en un problema. Joanna tenía curiosidad de saber por qué el duque pretendía conocer a este hombre, pero Travis no estaba interesado en nada más que la recuperación de su esposa. La muchacha estaba avergonzada de su marido, pero él simplemente estaba muy preocupado por ella. Astrum no vio ningún problema en esto, lo entendía todo. Él solo era un representante de la deidad. Por supuesto, el elegido por la deidad era mucho más importante que él. Joanna recordó que este hombre siempre tuvo ese carácter. El supremo consejero divino Astrum, como Carl, era uno de los personajes más importantes de la historia original y, dado que había estado en el templo desde la infancia, era profundamente religioso. Por eso fue muy desinteresado al ayudar a Joanna. Solo que él era el que estaba especialmente en contra de su comunicación con Travis. Debido a esto se distanciaron. La muchacha asumió que el asesor también tenía motivos para preocuparse. Ahora no había necesidad de pensar en cosas como problemas políticos. Cuando Astrum sintió por primera vez el poder divino y vino al norte para descubrir cuál era la razón, pensó que necesitaría la ayuda del duque. Ni siquiera podía imaginar que la esposa del duque sería elegida por una deidad. Solo después de conocerla en persona pudo ver el rastro divino. Había restricciones para guardar secretos entre los asesores. Incluso si Astrum era el asesor más alto, no podía preguntarle a nadie más sobre tal cosa. Por eso vino aquí personalmente. Entonces las cartas de Joanna y el regreso al pasado no llegaron a Astrum. Ella decidió no contárselo. Si mucha gente se entera no será muy bueno. Estaba segura que dada su personalidad, él querría ponerla nuevamente en un pedestal. Era un poco cansador, así que no le iba a decir nada. Travis tuvo una conversación con el consejero. El hecho de que su esposa era la deidad elegida debía mantenerse en secreto. Incluso si alguien de repente se enterara de esto, quería que Astrum lo negara. El duque no quería ver gente sucia incomodando egoístamente a Joanna. El asesor estuvo completamente de acuerdo con él. Una persona elegida por una deidad debía recibir solo cosas buenas, por lo que era imposible permitir que aparecieran personas que causaran problemas. Travis se alegró de que se entendieran, pero tenía una petición más. Fue muy importante para él. Si Astrum lo escuchara, no sabía qué precio tendría que pagar por ello. El duque quiso que el consejero curara el resfriado de su mujer, momento en el que apareció Juana gritando hasta cuando iba a exagerar su marido, si su vida ni siquiera pendía de un hilo. Travis estaba muy deprimido porque su querida esposa estaba sola. Sintió esas emociones por primera vez en su vida. Por su edad y generosidad, le pidió a Joanna que aceptara sus sentimientos, los cuales, aunque parecían exageraciones de una niña estúpida, realmente no podía decir nada más cuando el duque puso esa cara. Si estaba tan preocupado, Joanna le dio permiso para hacer lo que quisiera. Ella abrazó tiernamente a su marido y le pidió que la cuidara mejor, y que no molestara a otra persona. Siempre quería confiar en esta persona inexperta. Cada vez que el sacerdote veía a estos dos llevándose bien, pensaba que aquello era una bendición divina. Astrum creía que por mucho que el duque y la duquesa se quisieran, esto sería fuente de chismes en la sociedad, porque a Travis a menudo lo llamaban bestia salvaje, y el consejero estaba seguro de que Joanna empañaría su reputación más de una vez. Se le ocurrió un plan para separarlos a ambos y estaba seguro de que gracias a eso no lo odiarían. Por voluntad de Dios, mejora cuando está cerca del duque,
Astrum podría curarla mucho más rápido, porque una persona elegida por Dios debe recibir solo lo mejor.